iniciaban tormentas y se embarraban los caminos, no había quien saliera. Por tanto, las casas de campo, casi todas las casas importantes en los siglos XVI, XVII y XVIII, tenían su pequeña ermita adosada. Y por supuesto que todas tenían sus oratorios. Dependía del número de personas que vivían en la finca y en los alrededores. Los párrocos algunas veces de la iglesia y sobre todo los capellanes, que había muchos capellanes que vivían de las capellanías, es decir, misa de las capellanías, en los distintos altares que había en la iglesia. Los capellanes se solían desplazar por los campos e iban diciendo, se corría la voz que en tal día se diría misa en la ermita tal, entonces la gente acudía del entorno a ese sitio. Pero yo me voy a centrar en las ermitas urbanas, la que había dentro o cerca del mundo. Por ejemplo, nos vamos a ir a visitar el sitio de la ermita de Santa Bárbara. Eso estaba donde está hoy en día, donde estaba la estación toda la vida, al final de la avenida de la estación. Estamos aquí en el Instituto de Rubios, al final de todo. Cuando lleguéis allí, llegáis para abajo y a la izquierda está el cementerio viejo. Los restos del cementerio viejo que los partieron cuando hicieron la vía férrea del ferrocarril. Bueno, en ese sitio, ahí que hay una isla romana, que hay una casa de campo romana ya, que tiene unos 2000 años, hay muchos restos. Y de hecho de ahí se localizó la cabeza de un toro en una piedra que pesa 300 kilos, que va a ir al museo local cuando esté. ¿Qué? Allí exactamente. Y sobre ese sitio se levantó en plena Edad Media la ermita de Santa Bárbara. Una ermita muy importante porque tenía que tener al lado una torre. Yo creo que primero nació la torre y luego se unió la ermita de Santa Bárbara, cuyo nombre tomó la torre. ¿Por qué una torre allí? Porque el camino de la Tejera era uno de los caminos más importantes que tenían para ir al Pliego y desde el Pliego que se arriba a la zona del Campo del Oro y por otro lado hacia la zona de Campo. Entonces era una zona de vigilancia muy importante para cuando vinieran a atacar los musulmanes pudieran dar por medio de luces, un cristal o algo que brillara por la noche con fuego, la voz de alarma al cerco de mujeres. Allí con el tiempo nació en una época indeterminada, en la Edad Media, una ermita bajo la vocación de Santa Bárbara. Santa, que hoy día no tiene mucha importancia en Buda, pero que es una santa muy querida, porque ya sabéis que era la santa de la tormenta. Hoy en día, la mejor remedio lo que es para la gente toda que utilizaba mucho. Esa no puede ir a verla porque no se ve nada, pero existe ya enfrente del camino de la Tejera que pasaba a sus pies. Y luego el camino de la Tejera es el camino del escudo viejo que entraba por la era del sepulcro, en fin, y luego el camino de los pasos. Ese es el camino que estamos en camino. O sea, si hacéis una proyección del camino de los pasos por el desvío y seguir por toda la zona esa, ese es el sitio. Luego os señalaré también, tampoco nos vamos a detener, que en el edificio que tiraron enfrente del puente Mercado, ese solar que hay ahí, ocupando parte de donde está hoy en día la avenida, y en medio de la carretera actual estaba la ermita de San Antón. Y está San Antón. Y después pronto será San Nicolás, ¿no? San Papá Noel, es que la cosa es darle culto a un gordo de rojo. Yo aceptaré a San Nicolás, a Papá Noel, cuando los mexicanos acepten a los reyes. No va a morir. Los ponemos porque son 3 contra 1. Viva España. Van por un trineo, imaginaos cuando tengan que hacer sus necesidades los bichos que van por el trineo. Aquí el Italia. En fin, un desastre. Los camellos sabemos que van por la tierra y no pasa nada. Además hay que acostarse pronto para que tengan regla. Bueno, pues ahí se hizo una ermita a San Antón. San Antón, otro santo útil. ¿Por qué? Porque San Antón es el protector de los animales. De hecho, el día de San Antón era un día festivo para los animales. Se hacían carreras con las mulas. Se llevaban, ahora en la iglesia, a los cerdos. Ten en cuenta que los cerdos entonces eran algo muy importante, porque
porque era una despensa de proteína que una vez que era sacrificado ahora por San Martín, ahora permitía pasar un invierno, entonces el invierno era muy frío, con la tranquilidad, porque tenían embutidos, tenían jamones, tenían decir, tened en cuenta que una de las defensas contra el frío es la grasa. De hecho, los esquimales toman mucha grasa, de foca sobre todo, están muy bien y no tienen colesterol. No toman casi fruta, y sin embargo no tienen casi colesterol. Ahora ya sí están teniendo colesterol, pero no por la grasa de foca, sino por la porquería esa de Whopper, de eso que están comiendo, ¿sabes? Lleva de América, las cosas esas, la hamburguesa, esa gigante, eso es lo que está dando el colesterol, no la grasa de foca, nunca la ha dado colesterol. Hace 100 años no había ningún inuit, que es el nombre suyo, que tuviera colesterol. Ahora es que tiene colesterol, pero mira, por tanto, San Antón es un santo útil, sigue siendo un santo útil, se ve que entonces sigue la costumbre, en alguna ermita, se hizo el teatro de Mula, el primer teatro estable que tuvo Mula, se hizo ahí. Que se tiró el teatro en 1860 a los 120 años, porque se abrió la carretera que conocía, la carretera que vendía, totalmente recta. Entonces, el teatro que se metía pegado al paseo, hubo que tirarlo para enderezar el teatro. Veo cómo se hizo. O sea, que ya en el siglo XVII, de hecho, las fiestas del Carmen y de San Antón se hacían juntamente. Y eran luchas sobre todo luchas de moro y cristiano. Moro y cristiano. La primera vez que Mula y cristiano es en 1635. O sea, fijaos si Canoaca, tal y cual, hoy en Mula tenemos el moro y cristiano, teníamos el moro y cristiano desde el año 1600. Que no es tan grande. Hoy en día podemos hacer la fiesta como hemos comentado una vez, pero de verdad. Bueno, estas dos ermitas no vamos a ver. Vamos a verlas porque no existen. Pero el sitio ya lo tenemos. Vamos a ver otra ermita, empezando por ejemplo. Esta ermita es una de las ermitas con mayúscula del mundo. Esta es la ermita del Carmen y la ermita del Divino Niño Jesús de las dos devociones importantes de la ermita. A diferencia del Carmen, esta ermita se hizo expresamente para dar culto al niño. No ha tenido antes ningún otro culto. Ahora veremos que en el Carmen sí había un culto anterior, pero aquí ningún otro culto, este templo se hizo para dar culto al niño. ¿De acuerdo? Antes, ya alguien puede decir, yo me he leído tu libro, y tú dices que antes había una ermita. Había una ermita. Era la ermita que correspondía a la casa noble que había aquí al lado, que era propiedad de la familia Botín. Entonces, en la primera Botín, la familia noble de Mula, tenía un pequeño oratorio, una pequeña ermita, que es esta zona de aquí, ahora la estemos a ver, esta zona de aquí, donde el párroco, el capellán o quien fuere, venía de tiempo en tiempo a administrar los sacramentos y sobre todo a decir misa. Era una de las ermitas rurales que había en los campos, de las muchas que había en Mula. Yo tengo la relación, no he querido traerla porque estoy cansado. Yo recuerdo menos 25 o 30 ermitas. Había muchísimas. Y una de ellas era la Mula. De hecho, el camarín no existía, porque el camarín ese se hace en 1824. 1824. Antes que hubiera camarín, lo que había era un gran cuadro de niños y la imagen de niño en el alma. Un gran cuadro de niños similar a este, que ha desaparecido con la María. Vamos a recordar la historia del niño. Os digo una cosa, el niño es una vía de emoción y es una vía de tradición. Del niño no han quedado documentos directos del momento, no queda ni uno. Los documentos que se llevan de niños son muy tardíos y como mínimo de casi 100 años después de la aparición. Todos sabéis que el año de la aparición se sitúa en 1640. 1640 es un año para esta parte de España, porque en 1647, en diciembre de 1647, por el puerto de Valencia, entra la peste bubónica. Mirad, los puertos siempre son sitios maravillosos donde se comercia magníficamente, pero tiene el riesgo de que por el puerto sale mucha ganancia, pero puede entrar y entraba entonces mucha desgracia.
era la enfermedad. La peste ha entrado en Europa desde época romana e incluso antes a través de los pueblos. Digo en Europa porque entonces el centro del mundo era Europa, para China. Era Europa. Entonces, como América no existía, hablando anterior a final del siglo XV, la navegación era por la cubeta mediterránea, por el Mediterráneo. Entonces, tardaba muy poco tiempo en llegar los barcos de un sitio a otro y daba lugar a incubar enfermedades que cuando llegaban a los puertos la gente transmitía. Bueno, pues en diciembre de 1647, unos marineros procedentes del norte de África trajeron a España la peste bubónica. La peste bubónica muy divertida, mata con mucha alegría. Sí, su letalidad está en torno al 80%. De cada 100 personas afectadas, se mueren 80. La bubónica de saber que se caracteriza por los bubones. Lo de mamá, buba, la buba o bubones, hacen referencia a eso. Y como sabe, el contenido básico que está aquí consiste en que se inflama el sistema linfático y los ganglios linfáticos de debajo de las axilas, del cuello y de las ingles se convierten en pelotas de ping-pong. Revientan y vuelven a pasar. Luego afecta también al color de la piel, se endurece. Y el olor en general es horrible. Hay una verdadera extra. Luego también, para explicar. Luego, la peste bubónica tiene la desgracia de que evoluciona y pasa a pulmonar. La pulmonar se transmite por medio de las toses. Mientras la peste bubónica se suele transmitir por la rata. Básicamente no por la rata en sí, sino por la pulga de la rata. La rata viene en el barco contagiada. La pulga, os recuerdo que hasta hace 40 años llevar piojo y pulga a las personas era lo más del mundo, porque todas las casas tenían corrales y porque los champús antipiojos no existían demasiado. En el 47, en diciembre, destrozó el reino de Valencia, destrozó Orihuela, destrozó Murcia y destrozó Mula. De Mula no pasó. O sea, no llegó ni a Cejín, ni a Caravaca, ni a Moratalla, ni a Caravaca. ¿Por qué? Porque Bulla no existe. Bulla era un caserío, propiedad de 4 señores de Cejín, con 4 casas de campo para los labradores. Por tanto, faltó el factor demográfico, la transmisión de persona a persona. Funcionaba. Aparte de eso, los pueblos de arriba, estos que mencionaba, se acercaron rápidamente y prohibieron el comercio y el contacto con personas de otros sitios. Tiraron de autosubsistencia y pudieran aguantar. No tuvieron un vacío demográfico. Mirad, en Mula la peste mató a tanta gente que necesitamos 4 generaciones, 100 años, para llegar a los niveles previos a la peste. O sea, para alcanzar los niveles de población. La gente que vivía en Mula en 1647 necesitamos 100 años. No se alcanzó hasta 1750. Fijaos qué diferencia. Hubo una rama de la familia Valcárcel que perdió más de 100 miembros. La Botía, la familia García, docenas de miembros. Y estoy hablando de gente importante. Imaginaos gente pobre que vivía en los casones, que no se podía desplazar del sitio porque se moría de hambre. Estoy hablando de señores también importantes que tenían campo, donde podían refugiar y evitar el contacto con la gente. Por tanto, imaginaos las masas del pueblo. Ahí la mortalidad tuvo que ser brutal. De hecho, murió en 4 meses el 65% de la población. De cada 100 personas, 65 fallecieron. Eso sí, estoy hablando de los fallecidos, pero el contagio fue generalizado. Yo creo que hubo muy poca gente en Mula que no pasara la peste. Lo que ocurre, que ya sabéis, lo que dijo Darwin con la selección natural. Todo el mundo no recibe una enfermedad igual. Hay gente que la gripe la mata. Saben perfectamente lo que hay aquí del gremio, y hay personas que casi no se enteran, porque son la predisposición genética, la selección natural. Casi todos los muleños, como casi todos los murcianos, pasaron la epidemia, pero se escaparon mucho, porque a nosotros nos afectó la bubónica, parece ser que no llegó a pulmón. Y enseguida llegó el verano, esto ocurrió entre el mes de abril y el mes de julio-agosto de ese año. Y el verano hizo que el bicho pues no adquiriera lo que fuera y no llegó.
vamos, el 65% de la población en 4 meses, había días de 120 muertos. Imaginaos esto, dicho así, 120 muertos. Imaginaos ahora mismo, ya no nos escandalizamos cuando mueren 3 personas al día en el tanatorio, que hay 3 hoy, 120 muertos, con un agravante. Y es que ¿quién recogía esos cadáveres y les daba sepultura? ¿Sabéis por qué? Ese era el trabajo más peligroso de todos. Porque la pulga que está en el ser humano, cuando ve que el ser humano se ha muerto, pero mejor dicho, está en el lado mamífero, cuando su huésped muere, inmediatamente ella lo detecta porque no hay, el torrente sanguíneo no circula. Entonces automáticamente abandona a ese huésped que se lo ha cargado y se va a otro. Cuando se recogía un cadáver lleno de pulgas y se echaba al carro o se echaba a la fosa común, muchas pulgas habían detectado que estaban muertos ese cuerpo y saltaban los sanos. Los sanos estaban tan acostumbrados a llevar pulgas en las capas, liendres en las cabezas, que no reparaban que eran otro tipo de pulgas. De hecho, el Yersinia pestis fue descubierto porque en China cogieron un bicho que era de un conejo, infectado de pestis, le pusieron una campana de estas queseras y cuando se enfrió el cadáver veían cómo saltaban, coge y daban en la campana. Eran las pulgas buscando una mujer. Así se descubrió una expedición inglesa que hubo en Chile. Entonces, imaginaos las personas que recogían los cadáveres, cómo se ingresaban así. Por eso pedían grandes cantidades de dinero, pero no tenían tiempo de gastarlo, porque morían como chinches. Bueno, pues la tradición, que no los documentos, dice que una persona superviviente de esa epidemia tan tremenda fue Pedro Botín, un muchacho nacido en 1633, que en aquel entonces tenía 15 años. Vio cómo moría la mayor parte de su familia directa, los padres, los hermanos, y dice la tradición, que viendo ese hombre desesperado, un pariente suyo lo trajo a el sitio donde nos encontramos para darle una ocupación que fue la de pastor. El muchacho, de pastor, que a mí siempre me ha extrañado mucho, tengo que decirlo aquí, porque él era un noble. Los nobles no pastorean nada. Fijaos que Don Quijote, que es un noble arruinado, no pastorea, se viste de coraza y sale a defender a la botella esta. Pero dice la tradición que siempre, eso no está escrito, ahora explicaré dónde está escrito, pero 100 años después. El caso es que aquí vino de pastor, y fue cuando tuvo la valía. El primero que cuenta esto es el padre Ortega, en la vida de la madre fundadora del convento de Mura, Mariana de Santa Clara, que la publica en 1736. Hasta antes no sé por qué. Sí, 100 años después es cuando, claro, esto se habló mucho en Mura, pero no conoce mucha gente viva del siglo XVII cuando fue, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo y la gente muere, lo único que queda son los testimonios de los críticos. En este caso ya los orales, vídeo, radio, ¿verdad? Pero en esa época no había ni vídeo ni radio ni nada. Son los testimonios, las capturas, los testimonios escritos. Entonces el primer testimonio es el del padre Ortega. El padre Ortega fue un mexicano, natural del pueblo de Mancha, que vino aquí a Mura en 1710 y se murió en 1769. Tuvo 50 años con nosotros y es uno de los mejores escritores de la orden franciscana del mundo. Vamos, es un genio. Sus crónicas son excelentes y muy interesantes. Este hombre fue obligado, lo hizo de mala manera, a escribir la vida de la madre fundadora del convento de Santa Isa, que no le interesaba nada. Fue obligado y la escribió, y ahí menciona lo de Fray Pedro de Jesús, entonces Pedro de Jesús, ahora explicaremos algo más, y la aparición de Cristo. Jamás se habla de milagros. Tened en cuenta que una cosa es milagro cuando la Iglesia Católica dice que es milagro. Esa sí es la verdad. Nadie puede decir que esto es un milagro. O sea, el cristiano no puede presuponer nada. Puede ser, siempre se habla de prodigio. De prodigio. Nunca de milagro. Jamás. La palabra milagro no existe. El milagro tiene que validarlo la Iglesia Católica. Es milagro Fátima. Es milagro Lourdes. Pero las supuestas apariciones de la Virgen en otros sitios no son milagros. No son apariciones reconocidas por Roma. Son prodigios.
son cosas que se salen de lo común, pero no son milagros. Esa palabra milagro tiene que definirla en la Iglesia. Por tanto, la palabra milagro no aparece. Bueno, la tradición dice que estando un día curiosamente indeterminado, cuando el padre Ortega escribe su libro, ya se había perdido el día de la aparición. No se dice nunca cuándo tuvo lugar la aparición. Tuvo que ser durante la peste o muy poquito después de terminar la peste. Pero no se dice. Es curioso que ya llame la atención que un hecho tan importante para Mula, como se demostró por el transcurso del tiempo, solo hay que ver la bajada de la vida del niño, no se sepa en qué momento tuvo. Y hay que decir, quieto para, se celebra el 21 de septiembre, sí. Como se puede celebrar el 14 de abril, aunque hubiera coincidido con la República Nacional, no me la estamos diciendo. ¿Por qué el 21 de septiembre? Porque ese momento era, y es una feria para estimular, como hoy día se hace, la economía. Y se hace en septiembre, ¿por qué? Porque en septiembre han terminado las faenas agrícolas, se ha recogido la cosecha, ya está guardado el trigo en el granero y la paja en el bazar, y la gente tiene unos días de asueto hasta que llega la siembra otra vez, que tiene lugar en octubre. Por tanto, de finales de agosto a primeros de octubre, si os dais cuenta, en España tiene lugar casi todas las fiestas de España, fiestas mayores, casi todas. Dando por ahí, tengo unas son simultáneas, pero Lorca también, Murcia, etc., hablando de región, pero de toda España. Entonces, el 21 de septiembre es porque se iniciaba entonces comenzaba la feria de ganado. Y con mucha vista, los hermanos de la cofradía, ya hablaremos después de eso, decidieron que el 21 de septiembre, puesto que ya no sabían en qué día había tenido lugar la aparición, el 21 de septiembre, que era cuando todo el mundo venía a comprar animales, a traer animales, ¿verdad? Era un momento de pedir limosna y de repartir estampas o lo que fuera de niños. Entendieron como muy buen marketing, que era el momento más propicio para celebrar al niño. De ahí que desde un momento indeterminado, que puede ser en 1760 por ahí, 50-60, el niño se celebre el 21 de septiembre. Pero porque es el día que comienza la feria de ganado. Retomemos la tradición. ¿Quién está creando animales aquí? De pronto, en un día determinado, hubo un prodigio que fue que el niño, o sea, Dios en forma de niño, se le apareció. En una aparición absolutamente personal. Y tal cual dice ahí, en las palabras que salen de la boca del niño, toma tu cruz y sigue. No, tomad vuestras cruces y seguidme, sino toma tu cruz y sígueme. Es una aparición personal. Y de hecho es tan personal que este hombre no se lo comenta a nadie. Siguiendo las indicaciones del niño, opta por entrar en la religión como fraile y entra como fraile franciscano, puesto que los franciscanos no eran muros y eran amigos suyos, pero no decide, por lo que sea, entrar en una, sino en Orihuela, en el convento de Orihuela. Pero como no tenía estudios eclesiásticos, no puede entrar como sacerdote, sino como lego. Legos son, entre comillas, los servidores, la parte baja, lo que equivale entonces a las monjas de pelo blanco del convento femenino, los servidores de los frailes. Son personas que hacen las labores duras, por ejemplo, salir a pedir limosna, cocinar. Eso lo hacían limpiar las iglesias, los conventos. Una gente de sirviendo. No podían decir misa porque no eran sacerdotes. Entonces este señor entra en Orihuela y después de Orihuela se traslada al convento de la Zara, que como sabéis está yendo al mar menor a la izquierda y está destrozado. Desde allí decide marchar a visitar los santos lugares de Italia y de Jerusalén. Embarca seguramente en Cartagena, por Portugal, va a Génova, y en Génova, por tierra, va a San Francisco de Asís, a ver a San Francisco de Asís, el fundador de su orden. En ese momento, en Asís, dice el padre Ortega, que tiene una segunda visión. El niño, en la porchincula, se le aparece otra vez,
y le dice que no continúe el viaje hacia Oriente, sino que dé la vuelta y regrese a España. Desanda el camino, llega a Génova, embarca en un buque, y la casualidad, o el destino, o Dios, que cada cual piense lo que quiera, hace que coloca en el buque en el cual venía el conde de Lemus, uno de los tíos importantes de España a mediados del siglo XVII, viniera en ese buque y traban amistad. Tanto es así que se siente tan encantado con Pedro de Jesús, fijaos qué bonito nombre, Pedro de Jesús, de su Señor, Pedro de Jesús, que le invita a que no regrese a su convento de San Ginés de la Jara, sino que marche con él a la corte. Pero no a la corte de Madrid, sino a la corte de Consuelo, un pueblo manchego, en donde vivía Juan José de Austria. Seguramente todos conocéis, seguro que conocéis la historia. Juan José de Austria era el hermano bastardo del rey Carlos II, en Hechizado, que lo había tenido Felipe IV con una cómica llamada La Calderona. De los 200 hijos que tuvo bastardo Felipe IV, solo reconoció eso. Porque entre Felipe IV y esto en el rey Bambam, se ve muy claro. Felipe IV era un cachondo, por la manera que sabe cómo se va y por la vez era un rey de Barcelona. Al día siguiente volvía, en fin, era es así, está recogido en las cartas de los embajadores, es la historia. Este hombre aspiraba a ser el rey de España, puesto, lo cual que lo tenía muy difícil, porque su madre no era noble, era una joven, era una actriz. Pese a eso, estaba maquinando para ser rey de España, porque todo el mundo sabía que Carlos II iba a morir muy joven. El caso es que este hombre conoce a Juan José de Austria, le cae tan bien que le dice a su orden que lo deje a su lado y permaneció junto al segundo amo de España desde 1665 a 1679, 14 años. Por tanto, ¿cuándo fue el viaje del pastor o de Pedro a Italia? Seguramente en 1664 o 1665. Porque si ese momento comienza la amistad con Juan José de Austria, es decir, que es contemporáneo de la avenida y la Cartagena, que se embarca y se va a los hombres. Estuvo 14 años, dice, hasta la muerte de Juan José de Austria, que tuvo lugar en 1679. Por tanto, 14, 79 menos 14, 60. La segunda visión de Pedro de Jesús, del niño, tuvo lugar en Asís, hacia 1664-1660. Y claro, el padre Ortega dice que eso vino bien porque luego redundó en la fundación del convento de las Clarisas y en otras cosas. Pero aquí, ¿qué pasa? Pedro de Jesús, a finales del siglo XVII, comenzó a ampliar la ermita. La ermita, ¿qué era eso? Lo vamos a ver ahora. La ermita comienza a ampliarse. Y en la ermita coloca una imagen, coloca dos imágenes del niño. Una pequeña, similar a esa, tenemos fotos, y un cuadro del niño similar a ese que cerraba el altar. No existía, como he dicho, no existía ese hueco, sino que cerraba en 1824. La pared estaba lisa y había un cuadro del niño. La escultura le fue regalo de los duques de Alba, porque cuando dijo el pastor, reconvertido en fraile franciscano, que había tenido la visión, ese prodigio, a raíz de entrar, dice el padre Ortega, de entrar en el oratorio de los duques de Alba en Madrid. Los duques de Alba eran tan reyes, hoy en día la duquesa de Alba son tan reyes de España como los reyes de España. Tienen más títulos que el rey. Y de pronto, al entrar en ese sitio, vio una escultura de niño, cayó de rodillas, como ese niño fue el que a mí se me apareció en el año 1648 en Cuba. Todo el mundo se quedó trastornado. ¿Cómo es eso? Entonces la duquesa de Alba le regaló la imagen y se la trajo. Ese es el momento en que dice eso. ¿Y cuándo fue esa traída a mula? Fue hacia 1669-1670, porque el pastor había ido a la corte a pedir perras para la fundación de la iglesia. Por tanto, si el niño se le aparece en 1648 y dice que se le apareció hacia 1670, estamos hablando de 30 años que tuvo su. ¿Por qué?
Dios fue partido. Luego, la tradición, si leéis, por ejemplo, los sermones del siglo XIX, ya los frailes o los curas dicen que el niño le dijo al pastor: salte un banco para mula, que cuando llegue se va a cesar la epidemia y que me construyan aquí una ermita. No es cierto. ¿Por qué? No es cierto. Porque el niño no es patrón de mula. Si hubiera existido eso, si el niño hubiera aparecido, hubiera dado ese mensaje al pastor: vete a mula, que me construyan una ermita y va a cesar la epidemia, no sería el patrón. Y lo es San Felipe y Mártir, ¿no? Aunque sea un patroncito de segundo. No, a mí que me gusta. No. Y claro, cuando llega la epidemia de peste, yo recuerdo que entonces la epidemia era considerada castigo de Dios a los hombres. O sea, habían pecado colectivamente y el castigo era colectivo. Y hay gente que decía: bueno, ¿y por qué muere el sacerdote? Muere tal. Algo tendrá cuando Dios lo ha elegido como algoritmo. Era así. Dios elegirá los suyos. Dios elegirá los suyos. Todo el mundo se muere y ya, al que Dios la de San Pedro está bendito. Y Mula no tiene patrón. ¿A quién rezarle para que cese la epidemia? A dos santos antiepidémicos: San Sebastián y San Roque. Pero San Roque estaba enfadado. Vamos a ver en la ermita de Carmen. Y San Sebastián no estaba por la gente moría solo. A todo esto, la marquesa de los Pérez, doña Engracia, recién llegada de Italia, donde su marido, el virrey de Nápoles, había muerto el año anterior, en 1747, que había muerto, traía un barco cargado de reliquias. Había cogido todas las reliquias de Italia, los huesos de San Fulano. No, de verdad. Os recuerdo, si vais a la Escorial, que en el Escorial hay una gran cantidad de relicarios, o en las cartas reales, en muchos templos, porque desde la más remota Edad Media, los santos cuerpos de las personas, de los mártires o de los santos, son venerados ahí con completa veneración, valga la redundancia. Entonces había una costumbre de coleccionar cuerpos o partes del cuerpo de santos, colecciones. Y de hecho había muchos follones entre los nobles para conseguir las mejores trozos de santos, y no es broma. Entonces esta mujer viene con un barco cargado de reliquias. Y entre ellas, por ejemplo, viene el cuerpo de Santa Rosalía de Palermo, en la isla de Sicilia, Palermo en la isla de Sicilia, y el cuerpo de San Felipe Mártir, un cuerpo de un niño pequeño que había sido muerto en el siglo IV de la era cristiana en Roma y que había rescatado hacía poco de las catacumbas donde la habían rescatado. Esta mujer escribe una carta a Mula perdida, en la que dice: como no tenéis patronos, tenéis que nombrar a 4 patronos para que os protejan. Uno, Santa Rosalía de Viterbo. Santa Rosa de Viterbo. ¿Quién es esta mujer? En Mula, en el siglo XVII, nadie conocía a Santa Rosa de Viterbo. Es una santa italiana de Viterbo, del norte de Italia, muerta en el siglo XIII, con 15 años, que es la patrona de la juventud. Pero en Mula eso no sabe nada. Santa Rosalía de Palermo, una santa con fama de atajar epidemia. San Felipe Mártir, un niño, y Santa Teresa de Jesús, una santa española que en 1622, apenas 30 años antes, había subido a los altares. Esas cuatro santos son nombrados a la vez el 27 de mayo de 1648 patrono de Mula, y no han sido revocados, siguen siendo patronos de Mula. Nuestros patronos son San Felipe, Santa Rosalía, Santa Rosa de Viterbo y Santa Teresa de Jesús. Lo digo ya para que lo sepáis. El ayuntamiento y luego que se intercambia posteriormente. Y San Roque. Cuidado, porque hay un montón, En el año 90. Sí. No, esto no lo sabe nadie, pero no ha sido revocado. Porque ya sabéis que los patronos de los pueblos los nombran a sugerencias de la Iglesia los ayuntamientos. El ayuntamiento de Mula lo nombró a todos entonces, pero ninguno lo revocó. Por tanto, cuando llega entonces a Mula, por ejemplo, Santa Rosalía, el cuerpo de Santa Rosalía nos regala los veles, lo tenemos. Bueno, no el cuerpo, tenemos el sitio, tenemos el arca, que es una maravilla, que nos enseñará en los veles.
Y a Mula manda el cuerpo de San Felipe Mártir. Dice la tradición que cuando entra el niño en 1648, en el verano de 1648, cesa la epidemia. Patronos todos. Patronos todos. Pero os recuerdo que en 1648 la aparición estaba o recién hecha al pastor o no se había producido todavía, porque no sabemos el día. Sabemos que el 27 de mayo son nombrados estos patronos. Pero no sabemos en qué momento tiene lugar la aparición. Si había tenido lugar ya o se iba a realizar. Por tanto, los patronos de Mula son estos y no el niño. Mucho más cuando el pastor dice que tuvo lugar la aparición ya siendo fraile 30 años después. Otra cosa es que Mula se identifique con su niño y no se identifique con San Felipe. ¿Por qué? Porque va después de niño a niño y tiene un progenitor. Solo que el niño este fue aparición en el Mula. En Mula. Mientras un niño italiano, que no se puede ver porque estaba en una caja metido, hecho una mojama, no se podía ver, que fue destruido en la guerra civil, después ardió en la guerra civil. Nunca regó, y claro, de niño a niño, si un niño como este es de Mula, tuvo lugar la aparición en Mula, a una persona de Mula, no tiene nada que hacer San Felipe, y solo hay que asistir por desgracia a la persona de San Felipe. San Felipe no se acuerda de nadie, nunca se ha acordado de él. En Mula jamás ha arraigado, pese a que ha tenido cofradía, nunca arraigó el amor al niño. La siguiente pregunta es, ¿cómo fue la aparición? Ya he dicho que la tradición dice que se apareció, que fuera Mula, que se hiciera una iglesia aquí, si hubiera sido así, sería el patrón de Mula. No, toda la explicación está en este cuadro. Personas que vienen, todos los que venís a la ermita, entráis allá adentro y os han señalado que es el lugar de la aparición, es un agujerito. No veis al niño en un agujerito. Además, cuando veis el niño, está al aire libre. Y luego, al golpe de vista, ese niño y aquel niño no tienen nada que ver. Si ahí tiene el pastor 15 años y ahí se representa al niño de una edad similar a él, ¿qué hace que tan pequeño ahí? Tened en cuenta que dice el padre Ortega que se apareció un mancebo. Mancebo es un muchacho. Ahí está el mancebo, no allí. Ese es un niño de 5 o 6 años. Cuidado con eso, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esa talla es la que él dice, se ha hecho con arreglo que vio en Madrid. Pero ese niño tiene 5 o 6 años, mientras este es un muchacho de la edad de él. Si os dais cuenta, el pintor lo ha situado en un plano un poquito superior, porque es Cristo hecho niño. Pero realmente representa una edad muy similar al muchacho, ¿o no? Pero entonces, Juan, ¿de dónde recoge el pintor para hacer el cuadro? ¿De la tradición? Una copia. Si os dais cuenta, para que no haya ninguna duda, lleva a la derecha, en la mano derecha, la cruz, el símbolo de Jesucristo en el pecho y un lazo rojo, sería poderlo llamar de ojo. Es el detalle que más resalta en el cuadro. Luego, el pastor lleva, está muy gracioso porque lleva una espartella de pastor. El cuadro de 1750 aproximadamente. Y de pronto el muchacho se asusta, dice, ¡ay, no! De pronto se da la vuelta tal y se encuentra, hay un niño. Claro, entonces está en el momento en que tiene lugar la aparición. Se asusta mucho. Luego, si os dais cuenta, a la derecha, a la espalda justo del pastor, aparece en profesión el ganado. Está el ganado ahí. Y una ermita, una casa, que es la casa que le servía de albergue, la casa de ellos, aquí, donde allí estaba la ermita donde se hacía misa que vamos a hacer. Esto es, digamos, lo más importante del cuadro. Pero el cuadro tiene un detalle muy importante, que se halla en las Descartas Reales de Madrid, y es de 1696, en vida del pastor, pintado en vida del pastor cuando ya tenía muchos años, pero que él dijo al pintor, fue así, y así. Y de hecho, la respuesta a tu pregunta es que él se trajo a Mula un cuadro exactamente igual, como se conserva allí, que era el que estaba puesto en el altar, que fue el que sirvió de inspiración para todas las copias, en Mula hay alguna otra copia en casa, a las copias que se hicieron posteriormente de la aparición. Pero este cuadro ya, 100 y pico años después, pierde una cosa fundamental, y esto es muy importante. A los pies de Cristo hecho niño
Aquí hay flores hoy en día, unas flores, ¿no? Aquí hay una acequia. Una acequia. Por tanto, espino, acequia, no puede ser ahí, porque aquí no hay una acequia. Ahí dentro no hay ninguna acequia. ¿No? Y sabemos que estaba la ermita primitiva ahí tampoco había espinos. No es normal que haya espinos dentro de las casas, ¿verdad que no? ¿Dónde había un espino que se secó? El amor de los mureños y de los foráneos lo secaron hace ya mucho tiempo. Ahí fuera, junto a la acequia. Hombre, ¿dónde va a estar un pastor con el ganado? ¿Dentro de casa? Joder, los pastores están con el ganado fuera, dándole de comer, ¿o no? En el monte. Por tanto, ¿dónde tuvo lugar la aparición? Se nos están dando las claves. Un espino muy antiguo que se secó por el amor de los mureños y por la falta de agua. Y la acequia del siglo XVII que se conserva todavía y que yo, aquí está el hermano mayor, sé que no puedo hacer nada porque es particular, pero eso sería el sitio muy importante. O sea, es tan importante para la aparición ese sitio que es vital que alguna vez se logre adquirir como sea. El bancar de abajo, ahora lo queremos salir, es fundamental. Lo mismo que le ha puesto el busto del pastor, es fundamental. Eso es como si a Lourdes le quitaran la cueva. O el río que pasa por ahí se secara. El agua, eso es el fundamento de la aparición de Muro, que tuvo lugar a unos 25 metros de aquí, debajo de los cipreses, y por ahí, tuvo lugar la aparición. Sí se produjo, porque esos doctores tiene la Iglesia. Ya creo que lo comentan muchas veces como anécdota, que cuando presentamos el libro que yo escribí, dije que yo hacía un libro de historia, no de teología. Para eso, doctores tienen la Iglesia. La historia es, lo he dicho muchas veces, que si hubo aparición o no hubo aparición, yo vi, y todos sabemos, que existe una cofradía, existe una ermita, existe un amor al niño y existe una fiesta. Y si no tuvo lugar la aparición, hay una ermita, hay un amor al niño, hay una fiesta, etcétera, etcétera. O sea, yo como historiador, historio lo mundano, lo divino, qué cosa es. Y de teólogo, ¿de acuerdo? En el 17, la ermita esta se hunde. La pequeña ermita que no era nada, se hunde. Y de hecho viene el vicario del obispo y comprueba en un documento en que está hundida. Entonces llaman, esto ocurre en 1734, llaman a unos labradores de la zona y dicen, oye, esto no puede estar así. Entonces los nombran mayordomos para que cuiden de la ermita y de lo que en ella se guarda, lo que contiene. Y 4 años después, 1737, 3 años después, 37, tiene lugar la fundación de la Cofradía del Niño, 250 años. 250, que es cuando el culto al niño comienza a resurgir. Pero ojo, el culto al niño no comienza a resurgir con fuerza hasta finales del siglo XVIII. Esta ermita se termina a finales del siglo XVIII. Por tanto, hay que cambiar el puñetero cartel de la carretera que pone ermita del siglo XVII. Son 100 años antes y eso no es cierto. Pero le doy. ¿Qué? Que ponga siglo V después de Cristo y mucho más. De todas formas, hay una incoherencia. Si el pastor le dice eso al pintor, ¿cómo dice el pastor cuando está ahí, como ese niño en el que he visto yo? Porque lo pone, tú ten en cuenta que el libro que le escribe 100 años después es lo que le cuenta. No tenemos ni un solo, ni un solo testimonio contemporáneo. Y tanto es así que una aparición personal a finales, a mediados del siglo XIX, se convierte en de todo. No, aquí, está escrito en las novelas y tal. No, y en los pregones que se dan. No, que el niño vino y dijo, oiga usted, que construye aquí una ermita y va a cesar la epidemia. Pues usted entonces el patrón de Mura, y no lo es. No lo es. Porque lo dijo casi 40 años, 30 y tantos años después. ¿Por qué? Porque fue personal. Toma la cruz y sígueme. No vino a dar ningún mensaje, ni a decir nada. Otra cosa que los mureños pasemos de eso, como Dios manda, y sean nuestros niños. Bien, eso es otra cosa. Los sentimientos no se pueden medir, pero la tradición dice lo que es. Está aquí. O sea, y no hay que inventarse nada, está ahí. O sea, está en un cuadro que está en la ermita del niño, no que esté en Casablanca, ¿no? Está ahí y os está contando de primera mano, en un cuadro que del siglo XIX, 1750 por ahí, cómo fue la aparición. Aquí falta el detalle de la acequia, que sí se conserva, porque ha aparecido otro cuadro nuevo en Madrid con el niño de Muro, que tú no lo sabes, pero ya lo sabes que es un cuadro precioso, solo el niño, de 1690 por ahí, que yo ya lo tengo recogido. Es una maravilla, es un cuadro precioso. Con la
con el encino, y tal, como la antes el niño estaba dividido. Tened en cuenta que muchas veces que ahora las imágenes son modas. Son modas. Una imagen que está así, cuando falta la cofradía, porque las cofradías son la vida de los humanos. Si no existiera la cofradía decidida por aquel hombre, si no existiera esa cofradía, yo creo que el culto en ellos sería ¿qué pasa? Y esto tiene una explicación. Y es que donde estamos es en la ermita de la casa primitiva de los Bojíes. Ahí estaba la casa. Por ahí pasarían los sacerdotes ya revestidos aquí. Y aquí sería misa. Esta es la parte del altar de la casa, donde está en el día. Por tanto, la parte sagrada de la casa. No te extraña que la atención diga que tuvo lugar la aparición aquí. No. Esta es la parte donde tuvo el altar y por tanto la parte sagrada. Eso a la gente le da igual, quiero decir, es una tontería ir contracorriente, o sea, lo que yo diga aquí no va a cambiar nada, que venga la gente a hacer sus papeles o la gente ahí. Eso es igual, es lo de menos. Pero en puridad, por la pureza histórica, es decir, lo que había. Aquí tenemos la primitiva ermita, ahí se revestía el sacerdote, venía, aquí venía la gente, tendría seguramente una puerta a la calle para que entrara la gente, porque la calle comenzaba donde está José María tirando fotos, luego te cobraría el copyright, no se me olvida, entonces aquí entraba la gente, se sentaba por aquí en el suelo, entonces no había silla, la gente se sentaba en el suelo, en el suelo, sí, en el suelo, así como suelo, y el suelo era malo, era muchas veces de tierra, y aquí el sacerdote decía misa. Por tanto, donde está el altar, era el altar. O sea, el altar no ha variado, está el altar. Y os recuerdo que eso es el monte, se nota perfectamente la piedra del monte, es el monte pelado, pero la aparición fue ahí fuera, donde vamos a ir a verlo ahora mismo. El prodigio, nunca el milagro, no, la palabra es muy fuerte, milagro. Prodigio o aparición, ¿dónde tuvo lugar? Donde estamos poco más o menos. Aquí tenemos la acequia, que eso no es una acequia de inverso, es una guarrindonga, ¿no? La acequia que está ahí del siglo XVII, y aquí aproximadamente estaba la zarza que no pinchaba. Ojo, dice la tradición que después de poner los pies el niño sobre la zarza, tiró sus espinas y no pinchaba. Por eso la gente la fue arreglando poco a poco hasta que la secó. La gente y el hecho de que no se regara. El riego por goteo ha matado grandes árboles y muchas cosas importantes. Entonces, yo no sé cómo están tan frondosos los bichos estos, porque por aquí no corre una gota de agua. Porque se ve que los cipreses creen en Dios, que dijo José María Gironella. Entonces está claro, por aquí tuvo lugar la aparición a tenor de la iconografía disponible. ¿Verdad que es una cosa muy curiosa? Bueno, vamos a ponerlo después. Ahora vamos a irnos hacia Mula todo, el que quiera bajar andando, eso ya es su opción. Y entonces puede trasladar el Santísimo, es decir, bendecirlo y darle. Desde la Edad Media, si atendemos a la tradición y no a la historia, lo mismo que pasaba en el niño sucede con lo que voy a comentar a continuación. Que estos son leyendas históricas, no hay documento que las avalen. La leyenda dice, y tiene sentido, voy a acordarse que tiene sentido, que cuando hubo conquistada en 1944, donde nos hallamos, no en el sitio exacto, porque se ha crecido mucho de este sitio, y Santo Domingo actual, eran dos mezquitas. Inmediatamente después de la conquista en el verano de 1944, fueron puestas bajo la advocación de San Miguel, que ya sabéis que es el general de los ejércitos celestiales, gracias al cual Satanás fue arrojado a los abismos en aquella rebelión contra Dios, al grito de quién
como Dios, qui Deus. Y la otra mezquita fue puesta bajo la vocación de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominicana, santo español, nacido en La Rioja, como sabéis, y muerto en Italia. Y ahí estuvimos Carmen y yo viendo, mi mujer y yo viendo su sepultura hace muy poco tiempo, allí en Polonia. En Polonia se encuentra la sepultura de este hombre en una capilla preciosa, que no nos dejaron tirar fotos, y tuve que añadir el tío para poder sacar fotos, tenemos fotos. Dentro de que el tío estaba no el sacerdote, uno que estaba aquí. Pero en fin, le engañamos como Dios manda. Aunque en España me inventa la mitología, más o menos, hay que tenerlo nosotros. Bueno, pues la otra mezquita, dice la tradición, que fue puesta bajo la advocación dominicana de Santo Domingo de Guzmán. Hasta ahí la tradición, que no la historia. No hay ni un solo documento del siglo XIII que diga que eso fue así. Pero bueno, todos sabéis por historia, todos lo han estudiado en el cole, que uno de los axiomas, de los paradigmas de la conquista, es que el templo cristiano, al llegar los musulmanes a Bizancio en 1453 y conquistar la antigua Constantinopla, inmediatamente todas las iglesias las convierten en mezquitas. El ejemplo supremo es Santa Sofía, que la convierte inmediatamente en mezquita mayor. En Córdoba, por el contrario, cuando Fernando III el Santo, en 1220 y tantos, conquista la ciudad a los musulmanes, la mezquita mayor, la convierte en catedral. Es la mezquita del pueblo. O sea, eso es una acción. Una humillación suprema de los conquistados es ver sus templos convertidos en templos de los conquistadores. Eso tenía que doler mucho, porque las mezquitas tenían, como sabéis, cementerios anejos, y esos cementerios eran considerados para los pueblos cristianos osarios. Al no estar consagrado el cementerio, era un sitio donde había huesos, respectivamente, no era un cementerio. De hecho, ahora comentaremos que el cementerio judío de Mula fue profanado y dado para edificar casas. No sabemos exactamente dónde estaba, pero sí tenemos el documento que dice que el onsario judío, fue dado para edificar casas, porque los judíos no eran cristianos y por tanto no nos interesaba su resto. Pero eso no os asustéis, sabéis que los nazis lo hicieron en Europa. ¿Cuántos cementerios fueron destruidos? Solo tenéis que dar una vuelta por el cementerio de Praga y veréis cómo están las lápidas amontonadas allí, en montones gigantescos de todos los cementerios destruidos en la República Checa. Es una cosa realmente. Por tanto, la tradición, que no la historia, dice que aquí hubo una mezquita. Y yo creo que tiene mucho piso de ser verdad, porque si ha permanecido esa leyenda en la mente de los milenios durante 700 años, por algo será. Además es un sitio bueno, es un sitio, si os dais cuenta, este espolón sobre la muralla y va para abajo, es perfecto para edificar un templo de esta envergadura. Eso sí, es un templo que está condenado a no crecer nunca. De hecho, el abandonarse el templo y pasar la vocación de San Miguel al nuevo templo de la plaza es porque este templo no pudo crecer. Cuando en el siglo XVI Mula triplica la población que tenía en el siglo anterior, triplica la población, los templos están hechos para el tamaño de la población del siglo XV, pero no para el crecimiento de 3 veces. Tened en cuenta que entonces la gente, de grado o por fuerza, tenía que ser cristiana y practicante. Mucha gente iba a misa sin creer en Dios, era así. La Inquisición lo demuestra, pero otras personas iban a misa. Entonces todo el mundo iba a los domingos a misa, todo el mundo. Además, los parroquianos de una parroquia iban a su parroquia y los parroquianos de otra parroquia a su parroquia. Puede haber un cementerio junto a la plaza y este se queda amortizado. Y como he dicho, en 1560-70 se lleva la advocación a la plaza y esta ermita, o sea, este templo se queda vacío. No tiene ninguna, es una ermita. Es conocido en Mula por San Miguel el Viejo. Frente a San Miguel el Nuevo, que es el Villa. Pero permanece vacío muy poquito tiempo. Porque a finales de 1500 a 1590 y tantos, España, por los puertos del norte, concretamente por el puerto de Santander, entra una epidemia de peste, como leo 50 años más tarde entraría por Valencia, la que nos afectó a nosotros,
Esto es la epidemia de peste conocida por la peste atlántica, que asoló toda la cornisa cantábrica, mató a miles de personas y llegó en su afán destructor hasta Burgos. Mula se entera, como toda España, que hay una epidemia en el norte de España, y aunque hay 1.000 kilómetros de distancia, y entonces los caminos prácticamente no existían, y era muy difícil que la gente viniera de aquí hasta aquí o de aquí hasta allá. Pese a eso, era tal el miedo que guardaba la palabra peste, que automáticamente Mula se manda cerca e impedir el paso a la gente que venga de allí. Se toma una serie de iniciativas, y una de esas iniciativas es poner este templo que estaba vacío, el que se había trasladado a la plaza, bajo la advocación de San Roque. San Roque sabéis que es un santo anti-epidémico junto con San Sebastián. Y no se coloca este templo bajo el nombre de San Sebastián porque Mula tenía desde la Edad Media otra ermita fuera de la población, donde está el actual Lazareto, todos los conocéis, Lazareto, Lazareto, o Cabezo de San Sebastián. El Cabezo de San Sebastián tiene en el extremo de poniente de San Ildefonso. Si seguís el Cabezo por arriba, llegaréis a donde estaba la antigua ermita de San Sebastián, que después, en el siglo XIX, se convirtió en el Lazareto, que se veía en Coro. Antes había la ermita de San Sebastián. Y San Sebastián es el prototipo de santo antiepidémico, porque para los hombres de la Edad Media era el santo que recibía las saetas. Sabéis que San Sebastián está atado a un poste desnudo, solo lleva un paño de virtud, y recibe en el pecho una serie de flechas. Os recuerdo que San Sebastián fue un soldado que no lo mataron, pero lo asaetearon, le tiraron flechas, lo dieron por muerto y luego fue martirizado, pero esa vez no murió. Su cuerpo, según nuestros antepasados, era el baluarte que frenaba los dardos que Dios mandaba como castigo a los hombres, interponiendo el sacro nombre de Sebastián. Mula, por tanto, tenía desde la Edad Media, no sabemos en qué momento se construye, una ermita en el llamado Cabezo de la Ley. Hoy en día, Cabeza de San Sebastián. Cabezo de la Ley. No se conserva nada. Se conservaba, yo llegué a recordar esto de la ermita. No, pero cuando hicieron un club, hicieron allí de ti, hace 30 años, en la red de conferencia del plato, ya los juegos que quedaban se defendían. No quedan. Conocemos el sitio. Conocemos, sí, tenemos el libro de San Sebastián. Se conserva el libro de San Sebastián, el libro original, uno de los libros originales, y sabemos en la cual, por ejemplo, que tenía el ermita, era muy pobre, una construcción muy pobre. Pero colocando San Roque aquí, hacia 1596, era una cosa, hicieron una cosa muy importante en nuestros antepasados. Si en la parte norte de Mula, donde estamos, se coloca una ermita a nombre de un santo antiepidémico, y tenemos en el sur, allá abajo, otra dedicada a un santo antiepidémico como es San Sebastián, Mula, en teoría, quedaría protegida por una doble tenaza de piedad que pondría a sus habitantes lejos de la pestilencia. O sea, era una especie de tenaza, una especie de bóveda santa que hacía que los mureños no pillaran la enfermedad. Como sucedió pues, porque la peste. Si hubiera llegado a San Sebastián y San Roque, se hubiera visto precisado hacer milagros muy buenos. Sobre todo una buena vacuna hubiera sido más cosa. Pero en fin, no hubo ocasión. San Roque se coloca y a los 4 o 5 años de ser nombrado San Roque, el santo de aquí, se le da un puntapié y la ermita queda otra vez vacía. Fue un santo de circunstancia. Cuando ya no me hace falta, me cargo la población. Por eso en 1648, cuando viene la epidemia del niño, Mula dice: Dios, le hemos jugado, echamos a San Roque, tiene un carril. Entonces lo nombran otra vez. Pero San Roque dice: ahora que por eso nombran a otros cuatro santos. Santa Rosa de Viterbo, Santa Rosalía, Santa Teresa de Jesús y el niño Felipe. Pero San Roque dice: ahora ya no hay que saber nada de San Sebastián, anda que yo. Entonces tiene que preparar otros 4 santos nuevos. Pero sí, os recuerdo que el santoral católico mundial. Podemos nombrar muchísimo. Por tanto, esto estaba vacío hasta que en 1605 el Marqués de los Vélez, el cuarto Marqués de los Vélez, el tercer Marqués de los Vélez, el tercer Marqués de los Vélez, ordena que aquí
se dé culto a Santa Teresa de Jesús, a la orden carmelita. No Santa Teresa de Jesús, sino a la fundadora del Carmelo, cuya titular y protectora es la Virgen del Carmelo. ¿Por qué? Porque la Casa de los Reyes, os recuerdo que en 1648 ordena a la marquesa que Santa Teresa de Jesús sea patrona del mundo, y sigue siendo, no ha sido restaurado. El marqués ordena que aquí se dé culto a la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque Santa Teresa de Jesús fue canonizada, llegó a los altares, fue santa en 1622. Estaba recientemente subida a los altares. Y cuando él ordena en 1606 que se haga aquí, se dé culto a la Virgen del Carmen en recuerdo de la Santa de Ávila, es porque la beatificación de la Santa de Ávila, la formadora del Carmelo, estaba muy adelantada. De hecho, fue beata en 1614 y 8 años más tarde, en 1622, fue santa. Y muy pronto fue declarada doctora de la Iglesia. Doctora de la Iglesia. Por tanto, a ella no se hizo ese tiempo directamente, no era santa en ese momento, en 1606 no era santa, Santa Teresa fue beata en el 14 y santa en el 22 en el 19. Pero indirectamente sí se hizo a la Virgen del Carmen, o sea, a ella, puesto que se denominó a la Virgen del Carmen, que es la protectora de la orden carmelita. Que por otro lado, una Virgen muy marinera, como sabéis, aunque aquí no hay marinera, no falta en España, como no fuera con la chica, como la pregunta, perfecto es el caso. De hecho, el secretario de Marqués redacta la primera constitución, la primera ordenanza de la cofradía, en la que se prohíbe que haya gente importante. Siempre entrará, se decía, o más o menos resumidamente, que lo importante es que entraran personas humildes, que tuvieran sus manos para. Y de hecho, este templo lo levantaron los hermanos del Carmelo con sus manos y su poco dinero. Este templo fue levantado con mucha devoción, con mucho amor, pero con muy poquito dinero. La obra es mala, la obra no es buena. Y de hecho, estuvo todo el siglo XVIII para llegar a donde estamos ahora mismo. Estuvo todo el siglo XVIII haciéndose este. Cuando tenía un poquito de dinero, hacer una parte, y cuando tenía un poquito más de dinero, comprar una imagen, o arreglar la altar, o poner el púlpito, o hacer lo que podía. No tenía nada, gente muy humilde. Por tanto, el origen está vinculado a la Casa de los Reyes. Es decisión de la Casa Marquesal que aquí se diera culto a una devoción carmelita. Que por otro lado, junto con Santa María, la Virgen del Rosario, la Señora del Rosario, son las mediadoras con el purgatorio para sacar las ánimas del purgatorio. La Virgen del Carmen lleva el escapulario, se ven los cuadros, lanzando a sus ángeles para sacar ánimas del purgatorio, lo mismo que hace la Señora del Rosario con el Rosario, que pone en Santo Domingo, por ejemplo, está el cuadro de la Virgen del Rosario, enviando a sus ángeles por el Rosario a sacar las ánimas del purgatorio que ya han cumplido la penitencia en ese pueblo temporal. Estamos en 1606. Se constituye la cofradía y sigue viva 4 siglos después, es un milagro. Y nunca ha dejado de estar viva. Todo lo que es la del niño lo pasó mal. Un momento en que prácticamente se hunde el culto al niño. Luego con la cofradía ya es otra cosa. Pero pese a eso, a finales del siglo XIX la fiesta decae mucho. Aquí no. Aquí siempre ha ido con palito, con cañitas, pero ha estado viva siempre la cofradía en 400 años. 407 años que no está mal. En cuanto al templo, sí, es lo más sencillo del mundo. Si el templo de niño, al tener más posibilidades económicas la cofradía, la cofradía nunca tuvo déficit, si mal no recuerdo. Esta gente la tiene todo. Por tanto, el templo de niño ya ve qué maravilla y lo sencillo que existe. Así de claro, lo sencillo que existe. Este templo es mucho más grande, pero es muy sencillo. La traza del guanabara es una planta, si viéramos desde arriba, es una planta de una encina. Aquí tenemos el crucero, la capilla mayor y el lado mayor de la cruz que termina en el coro, bajo el cual hay 2 capillitas, un trascoro, 2 capillas del trascoro, que son capillas del siglo XVIII muy simpáticas, que evidentemente tenían madera, que se den cuenta sobre todo una parte, las laterales están pintadas
Pero hay un pavo real. Y el pavo real para el cristiano es muy importante. Es el símbolo de la regeneración. El pavo es muy hermoso, pero pierde su cultura. Es un símbolo que ya aparece incluso en las catacumbas. Está muy ligado al cristianismo de ese símbolo. Tiene toda una simbología de la iglesia occidental, menos en la oriental. Y es una situación muy interesante. Por tanto, el pavo real está muy unido desde la más remota, tiempos del cristianismo al cristianismo. Símbolo de la regeneración. Algo muy interesante. Bueno, hay los símbolos ahí. Curiosamente, la partida muy similar, si no igual, y de la misma mano, en el atrio de entrada a San Juan. Lo veremos, si Dios quiere, en 15 días cuando vayamos. Veréis que son, yo creo que no he hecho la comparación con la foto, pero puede ser que el pintor que deja ese pavo real y el que lo deja en San Francisco sea el mismo mano que un símbolo. De luego, la época es segunda mitad del siglo XVIII, que corresponde a la que hacer el solo tiene un coro, una ventana, una única ventana que se abre en la parte alta del coro para meterlo a toda la iglesia, suele ser una gran ventana. Y en cuanto a la decoración, lo más pobre del mundo, azuletes. El azulete es muy bonito, es muy bonito, destaca mucho, pero es una línea paralela a la zona. Esto no tiene que estar con la mano, mira, una línea y la llena de decoración. En un barrio de azulete, puede hacer 4 iglesias completas. Por tanto, ya te quiere decoración más sencilla. Unida esa decoración aquí, a la escayola. Todo eso es escayola. La escayola entonces ya se ha aplicado en serio, ahí en el contrario de la escayola, ahí aquí los rayoletes ya no hacen en casa ahora. Aquí tenemos que mostrar qué quiere usted que ponga. Porque me gusta estos motivos y tal. Entonces, si os dais cuenta, eso hace eso. Parece pilastras o columnas cuando realmente es escayola. Eso es escayola. Con esos toques de color, eso es escayola. Lo mismo que la cúpula. La cúpula, ya veis que tiene todas las pechinas. Las pechinas son escayola, la fuente de la vida, la fuente de la vida, la fuente de la vida, el de la luna se coloca en la Virgen, el cheque de la luna se ha asignado a María, y el sol a Cristo, y el sol a Cristo. La luna que es María, el sol que es Cristo. La Fons-Vitae, la fuente de la vida, la torre, seguramente la torre de la vida, y la Fons-Vitae, la fuente de la vida, que es Dios, la fuente de la vida. Y luego, y aquí hay unos restaurantes de madera, que estamos viendo aquí, muy pobres, muy pobres, y este restaurante puede tocar y que se rico. Después de la guerra, considerablemente, había poco. Todo eso tiene una ventana, todo de madera, pero en el 36 fue lo que vamos, junto con todas las cuadras del mismo. Aquí no quedó nada. En la caída se sacó algo, pero este templo no piensa que no tiene nada. La destrucción fue absolutamente total. Los santos eran de Sarcilla, pero porque el Sarcilla fue el pueblo de Santo. Entonces era Sarcilla, pues no era militar. Te explico. La pregunta es oportuna. Sarcillo, según el catálogo que se conserva de Arteso, tuvo que estar haciendo 7 culturas todos los días. Y algunos incluso 14. Y pensaba, ¿qué pasaba con Francisco Sarcillo? Que tenía un gran taller, que hacía las cosas en serio. Y que según las técnicas que se quisieran hacer, él hacía la escultura o la mandaba a hacer a sus alumnos y le daba el toque final. Entonces, de la escultura que ve aquí, que es interesante, la de Sarcillo se consideraba el recibo de la guerra civil, la de Sarcillo, pero la imagen es una mujer. Se conserva así, que la Aludete, a mejor alguien que viene a la forma Aludete, que era la iglesia de Aludete, que es de la guerra, es una maravilla. El ajuar que tiene Aludete es muy increíble. Ahí tiene un Sarcillo, que es el punto de la sangre, pero porque me juran que es de Sarcillo. Y efectivamente se conserva por cierto el recibo. Dice así Sarcillo, luego dijo, mío, yo soy cobró, así. Cuidado. Los Sarcillos, bueno, ¿dónde están? En el sitio que tienen perra. La iglesia de Jesús de Murcia era sarcilleca, porque estaba la élite, la oligarquía de Murcia, y tenían todas las perras del mundo para pedirle que le dieran los mejores santos. ¿Habéis comprendido?
por otro país aquí en Murcia hay tiendas de santos en Murcia y tienen 200.000 imágenes y lo tienen de todo tipo de precios. ¿Usted quiere que 2.000 euros? 2.000 euros, vamos. Eso es. Tengo 100 euros, me practica y no quiero. Es así. Entonces, Sarcillo tenía en serie, decía los santos en serie, y tenía un taller muy grande, del cual salían dos grandes escultores anunciados, uno en la borda, natural de Carvalho, que hacían una escultura que muchas veces cuestan separar el maestro, y dos, Roque López, que fue el uno favorito de Sarcillo, y cuyas esculturas se confunden algunas veces con las del maestro. Pero aparte de eso, había 40 aprendices más, y escultores de igual, de los cuales no conocían. ¿Por qué? Porque era tan famoso y había tal cantidad de pedidos que no podía dejar de servirlo. Entonces, claro, cuando decía no, tiene que desfilar el paso de que se van a la de nadie que tiene que correr como centella. Ojo, era el Sarcillo, pero no era bueno. Le daba el último toque. O no. El Sarcillo bueno es el que tenéis en San Miguel, es el que tenéis en San Miguel. Eso es un gran Sarcillo. El San José que hay en San Miguel, y si no hay el visto, estáis pecado mortal. Solo puede quitar los pecadores. Ese sí es un buen Sarcillo. Es un San José que carece de niño desaparecido, pero no sabemos de dónde proviene, pero iba aquí de las manos de una clienta de Salera, de Florida del Santo, que se tiene su mujer, que eran coleccionistas de arte, y cuya colección fue cedida después de la guerra civil a su mujer. Ese sí es un buen Sarcillo. Pero el Sarcillo que de aquí, hasta que no de las fotos que tenemos, muy mal. Borramos un poco. El templo, lo más sencillo del mundo, planta de cruz latina, que se pone de moda en el siglo XVI, con Viñola, de Viñola. El típico coro a los pies, la típica iglesia barroca, por fuera los más perros del mundo, los más pobres del mundo. Una portada sencillísima, coronada con una imagen de Nuestra Señora del Carmen, que se puso después de la guerra civil y ahí lo quedó nada. Una fachada absolutamente lisa, porque los hermanos tenían tan poquito dinero que donde vertieron el dinero de su trabajo fue en el interior, no en el exterior. No en el exterior. De hecho, como les enseñé estupendamente la torre del siglo XV, ni siquiera lo demolieron para hacer una torre en consonancia con la iglesia. Porque esta iglesia del siglo XVIII, lo normal es que los hermanos hubieran demolido esa torre, se hicieron conseguir de Murcia en toda parte, y si hubiera construido una torre de 18, como la que tiene, por ejemplo, Santo Domingo aquí al lado. No, eran tan pobres muchos, y prefirieron arreglar la torre, pero no demoler. Y ahí tenemos la torre que ahora vamos a visitar. Es la torre más antigua del mundo. Es fechable hacia 1470. Por tanto, es una torre medieval. De las pocas torres medievales que se conservan en la nación. Van a ver que hay una serie de peculiaridades que van a llamar la atención. En cuanto a donde estoy, la capilla mayor, el altar mayor, presidida por Nuestra Señora, dos santos carmelitanos, Santa Teresa, siempre Santa Teresa está con el libro, dentro de toda la iglesia. Y luego aquí, descargado de los festivales tradicionales de la Pantoja, Trampantoja, lo que habéis visto realmente de niño al salir de la capillita, tiene frente una puerta simulada, se llama Trampantoja porque es la trampa del ojo. Aquí había una pintura simulada una puerta que parece que es una puerta, pero no hay una puerta. Se llama Trampantoja, en francés es ósole, trampa para el ojo. Trampa para el ojo. Claro, entonces es típico de cuando aquí yo me quedé muerto cuando vine y vi y salía cepillado. Dije, joder, pero no el restaurante de la sierra de los comunistas, que nos queremos como estamos. No se cargaron lo que fuera un trampantojo importante, pero un trampantojo que estaba aquí. Sí. La trampantoja. Entonces, está aquí, estaba ahí y empieza. Efectivamente, es un engaño de ojo y una alma. Realmente, y esto me llamó la atención porque vi la atención. Sí, el viento de la este. Hace 3 o 4 años. Se ve que le quedaba. Pues seguramente. Es que el desconocimiento y la estupidez no tienen la misma presión. Eso es una cosa. Lo siento, la vida ya no tiene.
yo no sé si alguna vez fue de mármol, porque eran tan pobres que igual no pudieron o no consideraron oportuno gastarse el dinero en algo suntuario, como es una mesa de este tipo, mientras tenían que gastarse en cera y tal, que era muy importante. Tener en cuenta que entonces la iluminación era a base de cera y de aceite. La luz eléctrica no existía. Sí, entonces, nada más que para las funciones de la Virgen, se gastaban cantidades enormes de kilos de cera para que la gente pudiera ver. Y más si era luego en septiembre, ya que voy a lo de José, y más si era en septiembre, que ya los días comienzan a mermar. ¿Por qué la Virgen se hace en septiembre? Por ahí hay una razón, que se hace en Niño y San Felipe. La Virgen del Carmen ya sabéis cuándo es, ¿no? Es en julio. San Felipe es el 10 de julio. Y el Niño de Mula, ya me conté allí por lo que era el Niño de Mula, porque comienza la feria ese día. ¿Por qué eligen el Niño el 21, la Virgen del Carmen el 23 y San Felipe cierra plaza? Por ahí hay una razón que menciona allí, por la cosecha. La Virgen del Carmen, cuando el día de su santo y San Felipe el 10 de julio, son días en los cuales la gente está en los campos recogiendo la cosecha para no morir de hambre de cosecha a cosecha. Por tanto, la gente, efectivamente, entonces la gente no puede perder, entre comillas, tiempo para venir a Mula a sacar a la Virgen, pasearla y regresar. Porque si en ese momento viene una tormenta, tira la espiga al suelo y entonces lo que tienen es hambre. Por eso, muchos lugares de España, cuando los santos caían en meses veraniegos, se trasladaron a septiembre u octubre. Es el momento, como he dicho, de descanso. Lo dije en la primera charla. Ya sabéis que la vida del hombre entonces era trabajar y descansar. Después del verano viene una época de descanso que es septiembre. ¿En espera de qué? De que llegue el agua de la lluvia, empape los campos y entonces se pueda sembrar. Una vez que se ha sembrado, viene otra vez otro descanso, que son las navidades. Ya sembrado la gente, hay que esperar a que el frío invernal pase para que germine la cosecha, etc. Pues lo mismo. Esa es la razón. ¿De acuerdo, José? Sí. Veremos sin duda. La pregunta son la parte. Vale, ya. De acuerdo, entonces ya veis, lo que quiero señalar, por favor, es la sencillez de toda la estructura. Fijaos qué cosa más sencilla. Es lo más sencillo del mundo. Aquí ya sabéis que está la imagen pequeña para las Minervas. Las Minervas. El señor cura puede explicar lo que son las Minervas. ¿Dónde está el señor cura? ¿Qué son las Minervas? Una procesión dentro de la iglesia. ¡Ay, muy bien! Hermano, que la pillar. La Minerva. Normalmente era con el Santísimo. Efectivamente. No, también hace Minerva con otra imagen. La primera Minerva. Fíjate. Entonces, aquí se hacían procesiones con la Minerva, que eran las procesiones interiores, como él dice, para separarlas de las procesiones por las calles, que son las procesiones. No se llaman procesiones, sino Minerva. La Minerva se hacía con la imagen pequeñita. Que luego ha quedado también para llevar a los hermanos enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la primera opción no era llevarlo a ningún sitio, sino hacer las procesiones, claro. Es muy jorobante bajar a la imagen que está en el altar mayor, bajarlo para dar una vuelta por la iglesia y de subirlo. Es mucho más preferible una imagen más pequeñita, que es más fácil de transportar y tal. ¿Y por qué el nombre, Alberto, por qué el nombre de la diosa? Porque se hizo en el templo de Minerva. Me ha quitado la boca, pero bueno, también. La primera sí, pero el templo Pues yo preguntaba por qué en lugar y comienza a tener importancia como la piedra de la almagra se convierte en cosa, o sea, en objeto constructivo. ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí? Ya se usa, casi eso se puede lucir y ni siquiera se vería que era de la almagra. Antes no, antes se hacía resplandecer en las portadas y ahora se hacían Objetos musicales de la época. Esto es muy interesante. Eso, aunque no te llevéis que son más malas las pinturas que no eran de Madrid, pero bueno, estéticamente lo que se buscaba es. Esto es importante. Cuando entréis, lo que tenéis que ver es que no es que las pinturas son horribles, son de unos pintores muy malos. Pero lo que buscaba al final era el horror barroco, el horror al vacío. En el barroco hay horror, hay miedo al espacio en blanco. Todo tiene que tener color. Entonces, si os dais cuenta, está todo lleno. Donde no está lleno, donde estaba, que os dais cuenta, el blanco, es donde estaba el retablo de madera que fue destruido en la guerra civil. El resto de los laterales y el interior de la torre pintado de este sentimiento, la parte de abajo de la torre. Y tiene unas peculiaridades muy a tener en cuenta. Si os dais cuenta, bueno, no sé si os permitirá la cantidad de leña que hay ahí, que diré muy bien. La culpa le tiene Juanito. Es que, Juanito, pues se iba a su casa, porra. Sí que es que, si os dais cuenta, el piso, no sé si podrá ver, el piso de esa habitación está hundido. Ahora os echéis en vistazo.
Yo creo porque los musulmanes no tenían agua cerca. Y además sabían que en el caso de un cerco tenían que vivir del agua que tuvieran en casa. Entonces yo pienso que ese rehundimiento, además las personas mayores de aquí, los que yo conocí ya muy mayores, me decían que abajo había un pozo. Hombre, blanco y en botella, pues puede ser pegamento y medio, ¿no? Seguramente. ¿Qué pasa? Que habría que hacer alguna excavación para cerciorarse de eso. El levantar una parte del piso tampoco sería una gran cosa. Y bueno, nos daría la respuesta. Pues si apareciera un aljibe, pues hombre, sería un atractivo más para el templo. Con lo mismo que en San Miguel sabéis que se ha hecho con la... Esto estaba abierto hacia aquí, pero este era un patio, habría que hacer excavación. Eran patios o anteriormente a esto hubo una estructura del siglo XV y del siglo XVI. Es que no se sabe. Conocemos ahora mismo la estructura del XVIII. Tenemos una bóveda hasta tan pobre, las colañitas, pero no sabemos realmente cómo demonios qué era. Si aquí lo que había era un patio interior de la iglesia o era una habitación. Excavaciones. Absoluta. Si os fijáis en la baranda, igual la torre es lo más pobre del mundo. Más sencillo del mundo, madera, es una cosa súper sencilla. El piso, ya veis que está reventado 40 veces, son losetas baratas, e incluso donde está el señor cura y la acompaña, hay una zona sin losetas que corresponde a donde estaba el pequeño órgano de la iglesia. El órgano de la iglesia es el sitio que ocupa Juan Antonio hasta aquí, porque esa puerta no existía. Esa puerta no existía. Era ahí, al otro lado, estaba la maquinaria del órgano, los fuelles, que los monaguillos hacían sonar, ¿me entiendes? Era la maquinaria. Se abrió cuando se colocó esto. La entrada a la torre era directamente por abajo. Esto es una entrada que se hace seguramente en el siglo XVIII o cuando se pone el órgano, porque claro, el órgano tiene que tener aparte, como saben todas las personas que han visto órgano, porque los fuelles es un follón. Los fuelles hacen ruido, son fu. Entonces estaba siempre en una habitación aparte y era de donde metían los muchachos, sobre todo los acólitos, movían continuamente los fuelles en el momento en que se hacía sonar el órgano durante las celebraciones eclesiásticas, ¿no? Por tanto, ahí tenemos que mi consejo sería que nunca quitaran los hermanos la huella del órgano porque es testimonio de que lo hubo. Fue destruido en el año 36 como todos los órganos de mula y era el más malo de mula. El más flojo. ¿Por qué? Porque no tenían una perra. Pero entonces la moda en el siglo XVIII y comienzo del XIX era que todas las iglesias tenían que tener uno. El niño no lo tuvo, pero porque no cabía. O había que arrancar al niño y ponerle el órgano. Pues las dos cosas no cabían. Entonces, claro, porque ante eso, como buen criterio, decidieron dejar el niño. Me parece muy bien. Pero aquí sí, aquí ya veis que cogieron un órgano muy pequeñito, lo pusieron aquí. Y tenía, incluso sé los pitos que tenía. Una persona contó todos los pitos de todos los órganos de mula, que hay que gustarle los pitos. Y no era de la familia de los pitos, digo ya por delante, porque si ven esa familia de los pitos, pues se entiende también. Ya sabéis la anécdota que es del alcalde de principios del siglo XX, ¿no? Le dije, después de la banda de música municipal dar un concierto, le dijo el alcalde a un alguacil, oye, encierra los pitos abajo. Y fue a por todos los pitos de mula, lo encerró y a los 3 días dice, oye, que tienen hambre, se puede dar de comer. ¿Qué ha hecho? Y dice, pues cerrar todos los pitos, por amor de Dios. Y como que se agarran los pitos todos hambrientos allí, dice, oye, que quieren comer y beber. ¿Qué ha hecho? Y nos dieron los pitos de la música. Ahí todos metidos como pulgas. Sí, no, nos cuentan la anécdota, a mí me lo han contado muchas veces, era mentira, ¿no? Pero bueno, yo me enviaba de risa cada vez que me lo contaba, que los pitos, no te la falta, burro, te la falta. Y no están los otros, y los metió allí. Bueno, no cabemos todos ahí, ¿eh? Vamos a entrar poco a poco, que son gotizantes, no son góticos, claro, ni mucho menos, pues esto ya decir que el gótico estaba muy degenerado, sobre todo en los pueblos, pero son gotizantes. Está hablando de la antigüedad de eso, pero la lista que tiene es magnífica. Si os dais cuenta, solo tiene abertura hacia 3 puntos cardinales, hacia levante, sur y poniente, y no hacia el norte. El norte no tenemos sentido porque el norte está al norte. Mula está allí. Si hubieran dicho algo hacia el norte, hubieran dicho del castillo, hola, pero nada más. Pero no hace falta que sonar hacia allá, ¿eh? Anda, ya veis nada. No, nada que tengo en sueño no voy a tener. Bueno, me parece que hay entre un grupo de personas, animales, venga, David, y entre otras personas. Venga. Hay que dar por la cabeza. Hay que darle por la cabeza.
Se abre cuando añade el 18, no el 18 Qué chulísimo, madre mía. Esa era la puerta de entrada. La puerta de entrada al Carmen era esa. Todas las puertas, por favor, esto es muy importante. A ver si bajáis conmigo, estaros quietos. Y las manos para el pan. Vamos a ver. Daos cuenta de una cosa, que esto es muy importante. No hay iglesia en Mula que no tenga la puerta orientada hacia el sur. Esta, Santo Domingo ahí enfrente, San Miguel, la antigua principal, que no es la de la plaza, la otra también está hacia el mediodía. San Francisco ha aparecido, lo vamos a ver dentro de 15 días, ha aparecido la puerta original hacia el mediodía. Todos los templos, la Encarnación, el templo de la Encarnación da al mediodía. La Clarisa da al mediodía. Todo. Y esta no era una excepción. No tenemos la certeza hasta que apareció el gran arco de entrada. Lo que ocurre es que, os recuerdo, y esto seguramente lo sabéis, que hasta mediados del siglo XVIII había casas en la placeta. En esa placeta había casas, en la placeta había casas. Tuvieron que adquirirla los hermanos, volcarla desde la placeta. Por eso se entiende que la entrada principal en el siglo XVI y tal fuera por el mediodía. Luego, cuando tiran toda y dejan limpia esa placeta, es cuando edifican la entrada principal por ahí. Y entonces aquí hacen el coro, efectivamente antes había coro, es cuando abren el gran boquete del coro, hacen el coro y cierran esta parte de aquí, hacen la entrada, hacen la vivienda del ermitaño. Aquí os recuerdo que vivía un ermitaño todo el año. No se dio sin saber, lo pensado un pareado, qué bonito, qué bonito. El ermitaño todo el año, qué bonito. Estoy envenenado. Nene, parezco de la Puebla, Si hubiera sido de la Puebla ya sería perfecto. Y entonces cierran esta puerta, hacen la vivienda del ermitaño, hacen seguramente el coro, y la zona por aquí, bueno, adentro. Claro, no pueden edificar ahí entrada principal porque había casa. Una vez que se desocupa ese lateral, claro, lo lógico es subir la grada y entrar directamente. ¿Qué hacen? Si os dais cuenta, no me habréis dado cuenta, pero al entrar, la entrada esa por la que hemos pasado a la iglesia está en una capilla. Está en una capilla. Sí, hubo que amortizar una capilla, destruir una capilla para hacer la entrada por ahí. Si os dais cuenta, tienes una capilla más, lo que ocurre es que esa capilla la ocupa la entrada a la iglesia. Porque cuando se cerró aquí, claro, aquí no tiene vista. La vista es cuando tú subes y te encuentras. Sin embargo, exteriormente no se gastaron una perra. Ahora os dais cuenta que no se gastó una perra. Es posible, vamos, seguro que había un aljibe y aquí posiblemente hubiera otro. Aquí. ¿Por qué? Porque el agua era un bien escaso y cualquier sitio susceptible de almacenarla era bienvenido. Aquí se tenía que haber hecho excavaciones aprovechando esto, pero el obispado no está por la labor. No está por la labor. Ya sabemos que, en fin, corramos el estúpido velo. Bueno, pues ya. Y es posiblemente tampoco tenemos documentos, la primera patrona de Mula. Era una imagen en piedra de época romana, convertida en virgen, de época romana, era una talla romana, es curioso, que fue destruida en la última guerra civil. Tenemos un mal dibujo de mediados del siglo XIX de la talla, no tenemos ni una puñetera fotografía, desgraciadamente. Pero bueno, es una cosa muy vasta. Esa ermita era, junto con la de San Sebastián y junto con la de Santa Bárbara, las ermitas extramuros, fuera de los muros de la ciudad. Lo que pasa es que la ermita primera, yo creo que en época medieval, la única que existía era la de los Olmos, que estaba fuera de la población. Dice la tradición que al arrancar un olmo, apareció en la raíz de la imagen, ya es la típica imagen. No hay imágenes por ahí que no haya aparecido en un agujero, la haya encontrado el pastor. Muchas imágenes sabéis que las trasladan del sitio donde la han encontrado en un carro, de pronto los bueyes se detienen, no quieren seguir, dan la vuelta y van al sitio, porque te está indicando la imagen que quieren que el templo se le haga allí y que no se la lleve al pueblo. ¿Pero no se encontró realmente algo romano allí? Ahí no hay nada romano. No. La romana que tienen las monjas, pero eso es otra cosa. Tienen unas cuantas,
pensaban muy bien allí y tal igual, pero vamos, ni vale eso, si no, allí no hay nada romano que no sepan. Tú ten en cuenta que la imagen puede ser cogida en cualquier sitio y llevada allí. Y como estaban deseosos de vírgenes, pues ya está, se acabó. Una talla romana sentada, la Virgen del Golfo, ya está. Se acabó lo que se tocó. En cuanto, sí. Había una también ahí en principio del Camino de Murcia, ¿no? La iglesia de Nuestro Señor Remedio o algo de eso. Esa es la de la Magdalena. Pero se hace en el siglo XVI, ya muy tardíamente. Hablé de ella cuando la Puebla, ¿no te acuerdas? ¿Tú no me diste la Puebla? Bueno, ya os dije que la Puebla había una imagen de la Magdalena y en el Camino Viejo de Murcia otra pequeña ermita, que yo no sé si era realmente ermita o un pequeño oratorio al principio del camino, pero eso ya lo comenté. Sí, bueno, no. En cuanto a esa abertura de ahí, yo no sé, yo no he entrado a través de las escaleras, no he subido por las escaleras, pero es posible que fuera otra entrada, otra salida hacia esta parte. ¿Cómo se podía ser la entrada y la salida? Aparte de que fuera lo mismo que en la Puebla, acordáis que la entrada de atrás tanto era para meter luz como un sitio para subir, ¿os acordáis, no? Lo mismo que esto, la Torre de la Puebla. Entonces podía ser seguramente una entrada desde aquí sin ningún problema, y además que sirviera de entrada de luz para el caño de la escalera. O sea, no está reñiendo una cosa con otra. Es muy posible que a través de una escalera de mano, se podía subir y bajar por ahí. Pero son todos suposiciones. Lo que no se supone es que los arcos son apuntados, ¿lo veis? Y se ve claramente la cantería, que ya en el siglo XV eran maestros canteros realmente. ¿Vale? Vamos a ver la última ermita que nos queda y pasamos a ver la judería. Ya veis que es una portada a base de pilastras jónicas o corintias, es que no se sabe ni lo que es, y rematada por una imagen de la Virgen hecha después de la Guerra Civil, y el resto del paño lo más liso del mundo. Solo tiene la abertura de la izquierda que da luz al altar mayor, no hay más. Ya veis que la cosa más, y luego los contrafuertes del tejado, arriba los contrafuertes y ya está, si es que no hay más. O sea, se describe con la punta de la gorra, no tiene mayor problema, ¿no? Y ya sabéis que es la entrada del 18, antes la anterior es el arquito. Entonces cuando abren esta, cierran aquella y hacen la vivienda del ermitaño. Y a la izquierda, esta puerta que es esta. Era puerta por sí. No, pues yo creo que esto de portillo tiene poco. Bueno, ese que llamó, este no. ¿Lo ves ahí? ¿La puerta tan cerca de la otra? Sí, sin problema. Además, con las torres muy claras. No, ni pero ni pera. Y Esto lo ha dicho Juan. No, hay que hacer excavaciones. Y aquí tenemos la del puntarrón. Y esta es la del puntarrón. Una puerta al lado de otra. No, lo pone aquí, no lo digo yo. Y la del puntarrón. O puerta de levante. Puerta de levante. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es la cerca. Cuidado que vienen estos chicos que están haciendo aquí el tour. Van a conquistar. Seguramente aquí habría otra segunda torre que protegía la entrada y salida, y luego seguía la muralla siguiendo, vamos a irla hasta el Pontarrón. Pero antes nos voy a meter por este callejón, hace 100 y pico años, procedente seguramente de la Almagro. Es restos de una voluta romana. Pero esto fue con gracia puesto ahí, con gracia, ¿no? Ya veis, ¿no? El interior es magnífico, lo parece que está súper disfrazado. Es una nave magnífica y es una ermita que estaba ya intramuros dentro de la población, dedicada a San Cristóbal. ¿Por qué a San Cristóbal? San Cristóbal es el abogado de la buena muerte, además del protector de los choferes y de los conductores. ¿Y cuál es la buena muerte? ¿La que hoy en día entendemos por buena muerte? No. Hoy en día la buena muerte que entiende todo el mundo es que me dé un momento y me muero. Para el infierno de cabeza, verdugo. No, la buena muerte para el cristiano es la contraria, la que da tiempo a confesar, comulgar e irse para allá. De hecho, entre el médico y el cura, hasta hace muy pocos años, había una gran conexión cuando los médicos eran médicos, es decir, médicos de cabecera, que no curaban, pero consolaban. Yo no voy a decir el nombre de un médico de aquí que era muy malo curando, pero era un hombre que estaba continuamente a la cabecera del enfermo y se moría porque tenía que morirse, ¿no? Pero se moría consolado, Hoy en día, ya sabéis que te dice el médico de urgencia, que venga, que usted tiene 40 fiebres, coño, pues que venga. Pues usted no puede, porque con 40 fiebres está vomitando, ¿no? Entonces, todos los médicos se desplazaban acá e incluso dormían al pie de la cabecera de la gente, y esto sabemos que es así, ¿no? Por tanto, la buena muerte no es esa, sino la que daba tiempo al cristiano a ponerse a bien con Dios. Y de hecho los médicos, cuando veían que el enfermo era irreversible, se lo decían. Tío Antonio, le queda a usted un medio pelado.
confiésese, tiene usted hecho el testamento en la notaría, ¿ha llamado usted el escribano? No, haga usted el testamento. ¿Por qué? Porque mira, usted no sabe. ¿Se ha confesado usted? No, pues que venga el cura y que le confiese y le dé la extrema unción. Hombre, ¿es tan grave? La familia, sí, es muy grave. O sea, no ha salido usted. Entonces, hay una conexión y la gente aceptaba la muerte con resignación. Le dicen, mira, se ha llegado tu fin, te ponte bien. O sea, los bienes, ante el escribano los reparte entre tus herederos y tal y cual, ordenas como para que luego no haya follón y te pone a bien con Dios. Esa es la buena muerte. Es decir, la opuesta a lo que se entiende, que no te dé un yuyu y te vaya de golpe. Por eso se le pedía a San Cristóbal tener una buena muerte, que era esa, con una buena preparación para el más allá. Dejar los asuntos terrenales arreglados con el escribano de turno y con el sacerdote de turno, poner su conciencia en paz y su vida en paz, para que luego no hubiera disensiones entre los herederos. ¿De acuerdo? Esta es una ermita de San Cristóbal. La entrada es esta. Yo tengo una foto del año, el próximo día os lo traeré para que la veáis, una foto del año 30, con unas columnas magníficas aquí puestas, unas columnas, que son una maravilla las columnas que tenía, romanas, traídas de por ahí también, lo siento. Nene, pues sí, somos unos chorizos, que no lo sabes. Ya lo sabes. No, estoy midiendo a ver dónde me traigo la torre aquella. Tiene ellos. No, ve, ya dice que también. Que va a ser el alcalde. Estamos en ello, tomaremos medidas. Entonces aquí había, perdona, una portada muy interesante y el interior era realmente bueno. Por desgracia está muy transformado, pero nada que no se pueda en el futuro retransformar, o sea, volver atrás. Tenía un pequeño patio ahí al lado, y una ermita muy modesta, pero con mucha devoción en Muro, porque a San Cristóbal se le tenía una gran devoción. De hecho, no hay catedral en España ni en el mundo donde vayáis y no veáis pintado un gran mural de San Cristóbal. No, el muro ese que es de piedra, todo se iría. Sí, claro, para que descanse. Se llama, ya sabéis que San Cristóbal era muy milagroso. ¿Se conoce la historia de San Cristóbal? ¿La he contado alguna vez? San Cristóbal sí, pero puede hacerlo. No, lo digo porque para ver la importancia del santo. San Cristóbal era un militar, era un soldado militar, llamado réprobo. Ese sí o no se le jura. Llamado réprobo. Hay que jorobarse, me voy a poner réprobo. Mato a mi madre. De verdad, réprobo. Este hombre, desencantado de matar a tanta gente, era un gigantón. De hecho, a San Cristóbal se le representa. A San Cristóbal se le representa. Ya estamos. Se le ha ido la cabeza a ese muchacho que no le dé más el sol. A ver si nos va a dar un disgusto hoy, ¿no? De hecho, estaba harto San Cristóbal ya de ser el réprobo y de matar a gente, porque a San Cristóbal se le representa como un gigantón apoyado en una palmera. O sea, su callado es una palmera, que da una idea de lo gigantesco que era. Sí, representa en todas partes, su iconografía es esa, ¿no? Pero también es el encargado de llevar las ánimas, las almas de los difuntos al más allá, como el ángel de la guarda. Tiene también un componente de transportador que viene del antiguo Egipto. Corta ahí. Bueno, réprobo estaba para dar las narices de matar a gente, cortar el cuello a todo el mundo, y se decidió retirarse a un río, cuya misión era, en un vado, como era muy alto, pasar a la gente sobre sus hombros, cargado con toda la carga de un lado a otro, para hacer penitencia por mucha gente que había matado, ¿no? Y un día se presentó un niño más pequeño que Elena, y menos follonero que ella, y entonces se presentó allí en la orilla y dijo, ¿me puedes pasar? Réprobo, sí, monta. Y en mitad del río se ahogaba. Y bueno, ¿cómo puede ser que yo que he pasado a tío de 80, 100 kilos, 200 kilos con su carga, contigo no pueda? Dice, porque yo soy Cristo y llevo sobre mí todos los pecados del mundo. A partir de ahora te llamarán no réprobo, sino Cristóbal. Cristo, el que transportó a Cristo. Val en griego es eso, el transportador de Cristo. Eso significa Cristo, ¿de acuerdo? Por tanto, el que lleva también las almas al más allá. Una cosa que en Egipto era Anubis, pero bueno, esta entrada, vamos a entrar de aquí, desde sitio. Esto tiene alrededor de paso. Si nadie edifica esta poca calle, es porque aquí no se incluye desde sitio. O sea, la gente no se le mete en la cabeza, pues construye aquí. Aquí no se ve, por aquí se sube y se ha bajado de la zona de Mula, la Mula medieval, toda la puñetera vida, y nadie se plantea ni por un momento, no, si aquí unís a esto con dos torres, una aquí, otra aquí, una puerta, habría que ver cuál, pero luego aquí había a la izquierda de la puerta, que es la puerta principal, que está en la grada, había una mierda. Otra, y otra aquí. Habrá que hacer darle trabajo para que levante la cara.
pero que sea un camino, tal cual, en vez de una calle era el camino, seguramente el camino que rondaba la muralla, que la muralla podía tener fácilmente 5 o 6 metros de altura, con torre de trecho en trecho, y llegaba, puede ser, hasta aquellos restos que tenemos ahí enfrente, ¿lo veis? Junto a la azotea de verde, ¿lo veis ahí? Yo no me he acercado nunca porque es propiedad privada, pero pueden ser los restos del muro medieval, pueden ser, bueno, no los medievales, de la muralla. Tened en cuenta, vamos a verlo abajo, que la plaza del Puntarrón, esa pequeña plazoleta del Puntarrón, es la única plaza que existía en Mula medieval, que era, como sabéis, de aquí para arriba. La única plaza. Y donde se abría la puerta, esa que hemos visto, tenéis el dibujo antiguo, se abría la puerta en la muralla para salir hacia la cuesta de Yecha, que era la que permitía pasar el río Mula y subir hacia Archera y hacia Murcia. Esa era la puerta de Levante, la puerta de Levante. Entonces, la única plaza era esa, y es donde estaba la judería. Sin lugar a dudas, ahora os explicaré por qué. Teniendo en cuenta además que la acequia que nutría de agua a Mula, que es la acequia mayor, pasaba justo por ahí. La mía, prácticamente los muros. Tenéis que imaginaros, por favor, el cerco medieval que baja, gira por aquí, gira por ahí. El sitio no lo sabemos exactamente, puede ser que aprovecharan parte de las casas como cimiento, puede ser. Giraba hacia arriba e iba a enlazar con el Albacar, con la del Albacar, con la zona del Albacar. Era la única zona abierta, es posible que incluso esta manzana de casas no existiera. Habría que hacer en su momento, cuando se tira alguna casa, excavaciones. Lo digo por enésima vez. Hay que hacer excavaciones, porque no se sabe nada hasta que no se excava. Aquí faltan documentos y hay que ceder la palabra de la arqueología, que en última instancia es la que tiene esa palabra, ¿no? Hacer excavaciones para ver qué restos medievales tenemos por aquí. Es posible que esto no existiera, que no existiera esta manzana, pero es posible solo las excavaciones, ¿no? Y aquí se ubicaba la judería, por una razón fundamental y otra segunda que... Nene, hacer el tonto, dame la goya, ven para acá. Venga. Es posible que si alguna vez se levante esta zona, y se hace excavaciones, aparezcan los restos, La salida es esa, o sea, no se ha modificado. Aquí había, si os dais cuenta, hay una plaza, ¿no? Una pequeña plaza, un espacio abierto. ¿Y por qué estaba aquí la judería? En primer lugar, porque tenemos la lista de judíos. Sabemos que había una judería muy importante, la tercera más importante del reino de Murcia. Primera, Murcia; segunda, Lorca; tercera, Mula. En 1410, que es el primer año del que tenemos noticias fehacientes, y además los padrones originales se conservan en el archivo municipal, están los originales. Sabemos que había 31 familias de judíos, las cuales representaban el 10% de la población. El mismo porcentaje que en Murcia capital, el mismo porcentaje. Hablaban de una gran judería, siempre tamaño Mula, ¿no? Si había 320 o 330 familias en Mula, 31 eran judías. Y gente muy rica, conocemos sus nombres. Sabemos que tenían una sinagoga, no sería gran cosa, pero había una sinagoga. Conocemos en ese año el nombre del rabino, del encargado de la sinagoga. Conocemos el nombre, por ejemplo, del cirujano, que era judío. Conocemos muchos nombres. E incluso en el colmo de los colmos, una familia, los Aventuriel, eran nobles, eran hidalgos. Mirad, para que un judío alcance la hidalguía, el día y la noche tienen que mezclarse. Sin embargo, consiguieron ennoblecerse. Y de hecho, ¿por qué se ennoblecieron? Porque prestaban a la monarquía y eran riquísimos, tenían mucho dinero. De hecho, hubo Aventuriel, cuando la expulsión de 1492, sabéis que en 1492 se le dio a elegir a los judíos o conversión forzosa al cristianismo o fuera de España, ¿no? Muchos Aventuriel se marcharon y hemos localizado Aventuriel de Murcia en Perpiñán. Se van a hacer negocios con el rey de Francia. Se marchan, no se convierten. En Mula hubo una conversión muy importante, hablaré de ella, pero los Aventuriel, parece ser, por lo menos algunas de sus ramas, no se convirtieron. Abunda mucho entre los judíos el apellido Cohen, acaba con H, Cohen, que suena Cohen, que como sabéis en la lengua suya significa sacerdote. El apellido Cohen, que es típico de todo tipo de judíos, no solo de los judíos sefardíes, sino los judíos de Europa del Este, Cohen significa sacerdote. Aquí Cohen, y hay mucho tipo de gente. Bueno, aquí hubo una conversión forzosa que dio lugar a que se rompiera la judería en el año 1411. El año después de esa lista, viene aquí a Mula, que no se sabía, San Vicente Ferrer.
San Vicente Ferrer es un santo valenciano, de hecho allí todos son Vicente y Vicenta, bueno, Vicent y Vicenta. Ya no se te va a caer el paracaídas, hija. San Vicente Ferrer, sabéis que es un santo que llevó a cabo una cruzada particular contra los judíos. Convirtió a muchos judíos de una manera muy sencilla. A la mano derecha la llevaba para bendecir y a la mano izquierda una espada. Le daba a elegir. Lógicamente la gente que no era muy tonta se convertía. Susto muerte, ¿no? Sí. Luego se ve que él se fue a convertir judío a Francia y en Francia murió. El premio de tanto desvelo fue que es santo hoy en día y el patrón de Valencia, por ejemplo. San Vicente Ferrer, el patrón de Valencia. Estuvo aquí y seguramente predicó donde nos encontramos. Porque iba a la judería. La judería de Mula, como toda la judería, era un gueto, era un barrio cerrado, era un barrio que se abría como en la Puebla de Mula, la Puebla de Mula. A que estoy independentista y diga otra cosa. La Puebla de Mula era un barrio cerrado, bicho, era un barrio cerrado que tenía una o dos puertas y que se abría, lo mismo que en la Puebla, con las primeras luces del día, y se cerraba a la anochecida. Había un judío llamado judío Dayan, ¿me suena? Dayan, que era el judío encargado de las relaciones con los cristianos, con el alcalde. Dayan, aprovecho para decir que Dayan es decano, o sea que fijaos la sonoridad, ¿no? Dayan, el judío Dayan conocemos, que era el encargado de las relaciones y estaban encerrados. Por la noche los encerraban como si fueran corderos y por el día le abrían. Esa judería desaparece en 1411, que es, conocemos incluso los días en que estuvo aquí San Vicente Ferrer, no me acuerdo ni falta que hace, pero estuvo predicando seguramente donde nos encontramos, aquí, en este sitio, que era donde estaba el barrio judío por una razón que he dicho al principio, porque es el barrio que estaba alejado de los templos. Si Santo Domingo y San Miguel, el Carmen actual, estaban ahí, no era de recibo ni lógico que la judería estuviese pegada a los templos. Y no queda mucho más espacio, si os dais cuenta, por eso da el plano, en el callejero muleño de medieval, para ubicar un sitio donde quepan en un barrio aparte 31 familias. Tiene que ser un sitio amplio, cerca del agua, y teniendo en cuenta que casi todos eran negociantes, no el otro, eran negociantes, los negocios cerca, puesto que ellos vivían del comercio. No había judíos que labraran la tierra, eran comerciantes, prestamistas, eran cirujanos, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 1411 la judería se divide, se parte, y a partir de 1436, que hay otro censo, y sobre todo 1444, ya los judíos están divididos por parroquias. Hay parte de los judíos que viven en la parroquia de San Miguel y parte de los judíos que viven en la parroquia de Santo Domingo. Es decir, se han marchado una parte al extremo de Mula, aquel, y otro seguramente permanecen debajo de San Miguel, el Carmen, ¿no? Viven por ahí, pero ya no existe el barrio judío, se ha roto. Y hacia 1530, después de la expulsión de 1492 o la conversión forzosa, por ejemplo, lo digo porque toméis nota, Botías eran conversos, algunos Botías, estaba incluso el padre Jesús, el padre Pedro de Jesús venía de familia conversa, pero no os asuste, el abuelo de Santa Teresa de Jesús era judío converso, el abuelo, y más santa que Santa Teresa de Medellín, donde la encontramos. El abuelo de Hitler. Sí. ¿También santo? También era judío. Sabe que era santo, coño. Estamos arreglados, ¿no? Están los santos buenos. Sí. Entonces, los judíos aparecen empadronados por parroquias y en 1492 hubo conversiones y hubo expulsiones. Yo creo particularmente que casi todos los judíos de Mula somos nosotros. Se convirtieron. Y hacia 1530 el cementerio, llamado El Onsario, pues ya explica por qué, porque no era lugar consagrado, fue dado, estaba por aquí cerca, y fue dado a los cristianos para que construyeran, después de romper el cerco medieval y comenzar Mula a avanzar hacia el llano, ese sitio que tiene que estar muy cerca de los muros de la ciudad, fue dado como un solar más para que construyesen sobre él, puesto que los judíos, el que tenía pasado judío quería olvidarlo, y los cristianos no le tenían mucha simpatía a los judíos por una razón, porque todo el mundo les debía perra. Es como eran los bancos, que son malos, cuando prestan son buenos, pero cuando les piden las cosas son malos. Ya sabéis, los judíos lo mismo, mientras prestaban, bendito sea Dios, viva Jehová y su abuela, ¿no? Pero luego cuando pedían los créditos ya eran malos, ¿no? Sí. Entonces que sepáis que esa es la historia, no se sabe mucho, pero sí podemos saber, y esto es muy importante, que era la tercera judería del Reino de Murcia, lo cual es muy importante, y que se rescató milagrosamente, porque la historia de Mula, escrita hasta ahora, nunca hablaban de judíos, como si no hubiera habido, como no hablaba de musulmanes, cuando en la Puebla tenemos todos los que queráis. Ay, perdón,
No me das cuenta. Ya te lo he dicho muchas veces, aquí venís de los godos. Sí, es verdad, es verdad. Venís aquí de los visigodos. De los godos y los gordos. Vaya, pijo. Entonces que sepáis. Además, cuando sigo insistiendo que esa teoría hay que excavar para demostrar que esa teoría que está diciendo. Hay que excavar. Aquí nadie ha rebatido esa Hay que teoría. excavar. Hay que excavar. Pues no tiene ningún sentido, y sigo teniendo, no tiene ningún sentido, te lo dije ayer, una fortaleza de esa índole. Vamos a ver, leche, solo hay que mirarte la cara, me cago en la leche. Y si le pone un velo a este hombre, parece Fátima, leche. No tiene ninguna. No tiene, El cacharrico de los tuyos. Claro, parece el tío Mohamed. no tiene. Claro, este es Mohamed, lo que pasa es que últimamente se ha mezclado algo con familia con los nuestras, que no tenemos que dejar eso, ¿sabes? Pero bueno. No, adiós, gracias. No, adiós, gracias. Mi familia es limpia de sangre. Eso dicen todos los conversos. No conozco un converso que diga mi familia viene de judíos. Todos son conversos. Juan, sigo insistiendo. Cuando hagamos hoguera tendremos en aunque cuenta. te fastidie, la teoría hay que demostrarla. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y Siempre sí, tiene, cuando eres documento, hay que hacer la efectivamente, palabra. uno puede llegar allí y teorizar, porque evidentemente esa fortaleza, lo que nosotros llamamos la ermita para vigilar, además, como aquí, se lo llevaba a los barrios extremos, pero llevarlo a 4 kilómetros. Sí, es que tendrá que haber matado, ya lo sé. Eso sí. Pero quiero decir que lo llevaron. No estaríamos discutiendo ahora. Bueno, ¿cuándo se descubrió? Estaría más. Estaba en manos de una familia de mulas, que después me lo entregó a mí, y yo se lo entregué al archivo municipal, de donde nunca tuvieron que salir, y ahí se conservan afortunadamente. Yo me encontré una copia de 1550 en un juicio de hidalguía de la Chancillería de Granada, copiados los padrones judíos. Pese a que mi director de tesis entonces, de tesis de licenciatura, me dijo que era una falsedad, yo sabía que no eran falsos, eran verdaderos. No quería aceptar que el mulo que era la judía era importante porque él no la había descubierto. No la había descubierto. Entonces me decía, hombre, esto yo considero usted que lo que puede decir usted, don Juan. No, esto es así y esto es así. Y luego me dijo, sí, llevo toda razón, bueno, pero me discutió, ¿no? Entonces yo en la tesis, luego hice un trabajo, en la tesis lo mencionaba, pero hicimos un trabajo, traduzco directamente, en la revista de estudios judíos, Revue de Juifs, a París, donde un profesor de la Universidad de Niza y yo hacíamos un estudio en francés sobre la revista de estudios judíos, es la revista más prestigiosa sobre el mundo judío del mundo. Hacía muy pocos trabajos y siempre en francés. Y bueno, pues nos aceptaron el trabajo y ahí pudimos demostrar que había una judería muy importante en el Reino de Murcia, de la cual no se sabía absolutamente nada. Entonces, bueno, tuvo muchos. Luego se ha colgado en un blog, podéis entrar en un blog, podéis judería de Murcia, veréis que hay un blog donde aparece que debe tener unas 15.000 entradas ya. Mátame. Sobre todo de Israel. Ahora quiere hacer un estudio sobre, porque hay más datos sobre los judíos de Mula, yo creo que algunos datos más, pero quiere trabajar sobre los judíos del Reino de Murcia, que son muy interesantes. Dentro de que muy pocos documentos, porque después de la conversión de 1492, de la expulsión, el que le había convertido quería olvidar sus orígenes, y los cristianos no tienen ningún interés en tener documentos. No, judío, es judío, pero no, judío no. Es que entre judío y judío no me tiene diferencia. No es muy buena gente. ¿Estaría en la zona de la muralla? ¿Estaría en la zona de la muralla cristiana o más retirado? No, yo creo que el barrio era este. Y además, esta calle, seguro. Donde cabía para 30 personas. Si yo tuviera que situar justo el centro del barrio judío, yo sí podría entrar. No aquí, no me veía a los judíos dando saltos por ahí arriba. Se relajaba porque cuando había billetes por medio, con billetes todo el mundo es guapo, ¿no? Pero vamos, en principio las leyes eran muy estrictas. Por ejemplo, también decían las leyes que ningún judío podía tener en sus manos la vida de un cristiano, es decir, no podían ser médicos. Los primeros que tenían médicos judíos eran los reyes de Castilla, dando ejemplo.